Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy es otro episodio ultra especial porque me acompaña un experto en lo que es finanzas y manejo de inversiones. Él es CFA y fundador de X Square Capital, el gran Ignacio Canto. ¿Cómo tú estás, Ignacio? Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Ignacio, gracias por decir que sí, estar aquí en lo que ve el espacio de la maestría. Quiero también, antes que empecemos, agradecer a Arionet por ser un auspiciador y colaborador de la maestría. Gracias a su aportación es que podamos tener estas conversaciones que entendemos que va a ser de mucho beneficio de educación financiera para nuestros oyentes. Así que quiero empezar, Ignacio, para aquellos que no te conocen. Tú eres asset manager. Sí. Y lo que yo pregunto, cuando tú tenías 8 o 9 años, típicamente tú no estás pensando que ese va a ser tu ruta de vida, ¿verdad? ¿En qué momento tú dijiste o te entró esa piquiña por lo que eran los mercados financieros? Sí, a mí creo que fue que empecé a mirar los mercados financieros como a los 13 años o 12 años, porque tenía un tío que invertía hábilmente y le llevaba las cuentas a mi papá y a sus otros hermanos. Entonces pues mi papá me decía, pues verifícame las cuentas a ver, para que me diga si subió o bajó, mira las acciones, porque yo entendía cómo bregar con la computadora. Y él pues trabajaba horas largas y no sabía entrar a Yahoo Finance y cosas así cuando ya teníamos internet. Así que yo iba buscando ticker por ticker y le decía si había subido o bajado. Y pues tenía ese interés y leía mucho sobre el tema. Mi papá me compraba muchos libros de finanzas desde que yo era pequeño para que aprendiera. Más bien para que desarrollara una responsabilidad, para que yo entendiera cómo funcionaba el capitalismo, para ahorrar. ¿Qué Y edad tenías más o menos para que como 11, entre los 11 y los 13 años más o menos. Yo me acuerdo que en el recreo, en el colegio, yo iba a la biblioteca, había un par de computadoras ahí, yo tenía una cuentita ficticia y compraba y vendía acciones. De hecho, el tesorero del colegio donde estudiaba desde los 12 o 13 años, del séptimo, octavo, hablábamos, porque él sabía que yo tenía un tío que le gustaban las inversiones y entonces mirábamos la cartera de inversiones del colegio, el dinerito que tenían separado para invertir y pues hablábamos que si íbamos a comprar Microsoft o Apple. Así que tuve esa experiencia. Luego, cuando estaba en 11 o que tenía que aplicar a las universidades, mi papá me preguntó si quería ir a ver una cirugía con él porque él es cirujano. Y después de estar un día entero viendo cirugías, dije, esto no me gusta, pero me pareció overwhelming y dije, no, yo voy a estudiar finanzas. Y desde que dije que iba a estudiar finanzas, yo dije, pues mi norte va a ser manejar un fondo. Porque todos los libros que yo estaba leyendo eran de George Soros, que tenía un fondo, o de Warren Buffett, que había tenido un fondo. Y pues dije, pues yo eventualmente quiero tener un fondo. No, pues, y la vida me llevó por otro rumbo hasta que finalmente vi la oportunidad de abrir un fondo. Es curioso porque yo creo que por lo menos en Puerto Rico, yo sé que tú tuviste la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y hay mejor educación y orientación sobre esa carrera, pero en Puerto Rico, cuando uno piensa en finanzas, uno típicamente termina trabajando en uno de los bancos. No necesariamente estás pensando en lo que era la exposición de asset management. Ujú. ¿Qué libro o consejos tú le darías a aquellos jóvenes que nos escuchan, que quizás están en la universidad o están comenzando sus carreras en lo que es el campo de finanzas, que son buenos recursos para adiestrarse Sí. y convertirse en fund managers? Pues yo creo que hay que empezar a leer por el fundamental, ¿verdad? Que sería The Value Investor de Graham. Que ese era pues el libro, esa era la Biblia de Warren Buffett. Y luego pues hay varios libros, hay biografías pues la biografía de Warren Buffett, Snowball, es interesante. Todos los libros de George Soros para mí son los que más me intrigan. The Alchemy of Finance, Soros on Soros. A mí pues la manera de pensar de él y de ver el mercado es un approach diferente, ¿verdad? El Warren Buffett es pues, él busca comprar buenas compañías a un un precio barato y pues se las compra que tengan un moat, ¿verdad? Que tengan un edge competitivo y se siente en ella. El otro pues es una visión más holística del mercado a nivel global que
que analiza el movimiento de monedas, el movimiento de bonos, de la volatilidad de los intereses, para entender por qué un activo vale lo que vale, y pues se mueve entre mercados y no se limita a comprar acciones y compañías, compra bonos, monedas, derivados, commodities, y pues tienes una visión mucho más global que al final del día pues dirige también los movimientos micro a corto plazo. Así que Soros es un buen source de aprendizaje. ¿Te identificas con, entre los que mencionaste, entre uno u otro? ¿Cuál sería más tu estilo de como inversionista? Yo creo que no. Yo te puedo decir que lo que he llegado a. Y no lo desarrollé yo solo. Yo creo que lo desarrollé con la persona que se sienta al lado mío hace como 6 o 7 años, que es Gabriel Medina, que tú me dices que lo conoces. A la conclusión que hemos llegado nosotros es que less is more. Y a Soros es un tipo que tiene una mentalidad, ¿verdad? Y una manera de hacer las cosas bien complejas. Y pues nosotros tenemos lo contrario, tenemos una visión y una manera de hacer las cosas bien simples y bien sencillo. Si vemos algo que es complejo, we shy away from it. Si ya no tenemos una urgencia de traficar por traficar y hacer transacciones por hacer transacciones. O sea que lo que buscamos ahora es simplicidad. Buscamos compañías que tengan un moat como Warren Buffett. Tratamos de que sean un valor bueno, pero hemos aprendido en los últimos 10 años que si esperamos a que sea bien barata, a veces se nos va. Es que eso también es un poco las lecturas de Charlie Munger, que era el socio de Warren Buffett, que se los recriminaba todo el tiempo. Mira, you have to pay the price for the good business, pero you have to come in. Y pues una combinación de eso. Por ejemplo, en estos días compramos una compañía en Japón y pues estábamos discutiendo si nos íbamos a quedar con el exposure al yen o si lo íbamos a neutralizar para no tener exposure a la volatilidad del yen, que es la moneda en Japón versus el dólar. Pero ahí es la única razón que hubo esa complejidad, porque la compañía que nos gustó estaba en Japón. Pero pues yo te diría que hemos llegado a un punto que es un poco dista un poco de ambos. La quiebra de Puerto Rico a mí me causó mucha impresión en cómo invertimos y eso nos ajustó un poco también la visión de las cosas. El COVID fue otro shock. El COVID y Lehman. O sea, esos tres eventos, bueno, la quiebra, Lehman y el COVID han sido tres eventos que a mí me han impactado mucho la manera de yo ver la vida, ver los mercados, ver la política, ver las leyes. Y eso también pues ha influenciado un poco en cómo invertimos también. Presumo que eso cambia un poco ese apetito a riesgo a querer minimizar el exposure. Fíjate, Digo, mi pregunta es si va por esa línea, no necesariamente, esa influencia, o como... no, al revés. Al revés, eso no. El riesgo es una cosa bien relativa, ¿verdad? Tú cuando tú ves, no sé, el día después de María, ¿verdad? Yo tengo una buena historia. Nosotros teníamos muchos bonos de Puerto Rico, pues estábamos manejando un fondo en Caimanes precisamente para traficar las oportunidades en los mercados de deuda en distress, que Puerto Rico era uno de ellos, pues estaba en quiebra. Y varias semanas después de María, 2 semanas después de María, o una semana después de María, ya eso, la memoria se me ha turbado un poco, porque eso fue dramático. Los bonos de Puerto Rico, por ejemplo, los bonos del IBU, los COFINA subordinados, estaban traficando 9 y 10 chavos. Y ahí nosotros tomamos una decisión, mira, están a 9 y 10 chavos porque la calle piensa que valen 0, pero nuestra matemática, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho todos los números, nosotros pensábamos que Puerto Rico tenía suficientes ingresos para pagar eso a 100. Más, estaba entrando todo el dinero de FEMA que iba a entrar, todavía no se sabía cuál era la cantidad, pero lo vislumbrábamos que iba a ser enorme. Y yo había volado a Nueva York como a los 3 o 4 días de María y me había reunido con todos estos fondos buitres, ¿verdad? Que tenían un montón de bonos de Puerto Rico y todos ellos me decían, ¿cuándo a Puerto Rico se le va a acabar el dinero? ¿Le quedan 2 semanas o le queda 1 semana y media? Y yo había leído todos los call reports, que son los estados interinos que le presentan los bancos al FDIC para reportar su préstamo, su estado de manera trimestral, y ahí yo había visto, ¿verdad? Yo llevaba la suma de los depósitos públicos y Puerto Rico tenía billones de dólares.
Entonces yo estaba operando, ¿verdad? Bajo esa impresión, yo tenía más o menos, Alejandro García Padilla duplicó el IBU, eso era 1.000 millones más. En mi mente, ¿verdad? Y en mis modelos de la quiebra de Puerto Rico, yo veía un déficit de 1.000 millones en el gobierno central. Así que para mí ese déficit ya estaba atendido. Y según los bancos, había muchos depósitos de Puerto Rico. Pues va Natalia Yaresco, que era la directora ejecutiva, ¿te acuerdas? De la Junta de Control Fiscal al Congreso, y dice que no tiene dinero, que le den 13 billones, creo que era el número, porque no tiene dinero. Y yo, pero ¿cómo es? O sea, y todo el mundo a mí en New York me dijo que yo era un embustero, que si la mujer estaba diciendo, yo, pues mira, es una embustera, porque o los bancos son unos embusteros, pero yo me voy a ir con el papel de los bancos. Así que nosotros, eso era una movida riesgosa, pero para mí no era riesgosa, porque yo entendía que mis números estaban bien y ahí nosotros fuimos y compramos todo lo que pudimos. Aparte que el jefe de crédito de Morgan Stanley, que era uno de los inversionistas más grandes de ese fondo, en ese momento, me dijo a mí en Penn Station, no me voy a olvidar nunca, tomándonos una cerveza, me dijo, mira, you're done in Wall Street if you don't get this right. Así que o te tiras de pecho o entregas las llaves y no vuelvas a New York más nunca, porque nadie te va a abrir la puerta, nadie te va a recibir, nadie te va a dar un peso más. Chacho, hay presión ahí en la cancha. Y yo empecé a sudar allí y llamé a Puerto Rico, a la oficina, y dije, mira, hay que comprar todo lo que podamos de los bonos subordinados, hay que ir al barril y comprar lo más barato. Y a los 7 meses están pagando 57 chavos por ello. Así que eso fue una buena manera del riesgo. En el COVID fue igual. En el COVID, pues ok, ¿qué es lo más malo que está? Y era el petróleo. El petróleo estaba, no sé si te acuerdas, llegó a estar en negativo. Entonces estas compañías, muchas de ellas bajaron $1. Pues ¿qué vamos a hacer? Hay que comprar eso, porque el mundo no se va a quedar encerrado en su casa. Así que ahí pues fue algo, aplicamos la experiencia de María con el COVID y nos fue bien también. Oye, y ahí hay un poco también de cómo hay que seguir un poco la intuición. Yo creo que los mercados, no sé si ya has llegado a leer la de Random Walk Down Wall Street, y el autor menciona cómo los precios de las compañías típicamente o sea, son difíciles de predecir porque constantemente están siendo preciados por las emociones de Totalmente, las personas. todo es emocional, todo es emocional. El precio de los bonos después de María era emocional, pero la gente ve que hay una catástrofe y la extrapolan en el futuro ad perpetuity. O sea, Puerto Rico ya nunca más va a salir del hoyo. El COVID, la gente ya nunca más va a volver a guiar un carro, no van a volar los aviones, así que las aerolíneas fue una gran transacción también después del COVID. Yo no me atreví a hacerlo, en hindsight lo debía haber hecho, pero cuando uno tiene miedo es cuando uno más agresivo tiene que ser invirtiendo. Y en la oficina ya tenemos hasta este mecanismo cuando Gabriel Medina ve que yo estoy ya nervioso, pesimista, y es que we have to pounce. ¿De verdad? Sí. Ahí funciona que tienes a alguien que te dé ese empujoncito, ¿verdad? Sí, que ve que pues mira, ya estamos llegando al bottom porque ya este tipo se está poniendo nervioso. O sea, y pues hay que ver ahí cómo uno se antepone al miedo, pero sí es totalmente emocional. Mira, China es un buen ejemplo. Las compañías chinas hace 6 meses estaban traficando 50%, bueno, todavía hoy algunas están traficando 50% del valor del cash que tienen en los libros. Que tú dices, pues te está regalando 50% de la compañía. Y es un pesimismo que no se sostiene. Igual ahora mismo si tú ves el precio del petróleo está en 67, pero si tú ves dónde están los inventarios relativos a la historia, supone que el valor sea como 88 por barril, pero hay un miedo infundado, en mi opinión, de que hay petróleo en exceso y que OPEC va a inundar el mercado de petróleo, así que pues hoy es un buen día para nosotros comprar barriles, por ejemplo. Así que sí, es todo completamente emocional. Lo que sí es que uno no sabe por cuánto tiempo el mercado va a estar con esa emoción. O sea, que tienes que manejar tu riesgo y no irte all-in en ese momento. O si te vas a ir all-in, pues tienes que poder aguantar el riesgo por mucho tiempo. Que es lo difícil, ¿verdad? Ese es el arte del trabajo que ustedes hacen. Sí. Te pregunto, cuando montaste el fondo, ¿tu perfil de inversionista que estabas pensando desde el inicio eran instituciones grandes o era el pequeño
¿verdad? Puertorriqueño Sí. que estaba buscando invertir. Pues ahí como esto es Puerto Rico, ¿verdad? Y no hay mucha variedad, al principio era lo que fuese, pero nos estábamos enfocando, empezamos con un fondo no registrado, con lo que le conoce como un hedge fund, un private fund, así que solamente podíamos buscar gente que tuviese más de 2 millones en net worth. O sea Ok. que al principio pues, estábamos Como inversionista acreditado. buscando solamente inversionistas acreditados. Nos dimos cuenta que en Puerto Rico no íbamos a crecer mucho, así que ahí fuimos a Estados Unidos, empezamos a mercadear ese fondo en Estados Unidos y pues eventualmente luego de estar no te imaginas, en Oklahoma City, nos reunimos hasta con los herederos de los Hunter Brothers, los que hicieron el cornering del Silver Market, los Hunts de petróleo, nos reunimos con 1000 gente y hasta que llegamos a una reunión con un cubano que era jefe de crédito de un banco bien grande en Wall Street y había llevado la reestructuración de Miami. Miami iba a quebrar en los 90. Y él nos dijo, mira, enséñame ese fondo, la parte de la deuda de Puerto Rico que tú estás invirtiendo, ¿por qué tú estás ganando dinero ahí? Y nosotros le dijimos, bueno, porque estamos comprando los bonos cortos que vencen el mes que viene, porque sabemos que Puerto Rico todavía no va a quebrar, ahí hay mucha liquidez en distintos bolsillos, así que pues compramos los bonos cortos. Wall Street estaba haciendo lo contrario, Wall Street estaba comprando los bonos largos, porque cuando tú vas a quebrar, tú no quieres tener el primer bono que vence, quieres Claro. tenerlo largo, pero los largos seguían bajando. Y los tipos en Wall Street no entendían cómo funcionaba el gobierno de Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico puede sacar dinero de un bolsillo y ponérselo a otro en ese momento. Así que pues nosotros compramos, qué sé yo, había un bono de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado que vencía el mes que viene traficando 70 chavos, lo comprábamos y vencía a par. Y pues estábamos haciendo chavos. Y cuando vieron eso dijeron, pues mira, nosotros queremos que ustedes nos manejen dinero. Y ahí pues dimos con el primer cliente, abrimos un fondo en Caimanes, abrimos un hermano en Delaware y por ahí que seguimos creciendo y ahí cogimos mucha escala. Me imagino que lo más difícil es levantar ese Muy primer difícil, capital, ¿verdad? muy ¿Qué difícil. tú aprendiste mirando para atrás de Es muy difícil. qué lecciones quisieras haber sabido, ¿verdad? Going into it, que tú hubieses querido decir, bueno, para la próxima vez te aconsejo que haga XY cosas para que no te pase por ese Pues situación. si tú quieres levantar capital, tienes que ir a trabajar para Ken Griffin en Citadel, para Goldman Sachs, tienes que tener pedigrí. Si no tienes pedigrí es muy, muy difícil. Y nosotros, pues yo no tenía pedigrí, yo venía de Santander y de GDB, eso no es pedigrí. No fui a Harvard, tienes que ir a Harvard, a Wharton, después de Harvard y Wharton tienes que ir. O sea, hay maneras de hacerlo, yo lo pude hacer, pero pues idealmente si lo quieres hacer y quieres coger el camino fácil, pues tienes que ir a una Ivy League de estas, después ir a Millennium, estos hedge funds bien grandes como Citadel, Point72, o ir a Goldman, entonces ahí te buscas un padrino y abres tu fondo con 500 millones el día uno. Ya cada vez hay menos de esos, o Tiger, ¿verdad? De Tiger Global salió una escuelita y todos esos tipos que salieron de Tiger tenían pedigritos, pudieron levantar fondos billonarios. Pero hacerlo así como yo lo hice es muy, 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 muy difícil. Y la pasamos bien mal. Bueno, todavía pasamos mucho trabajo levantando capital a pesar de que pensamos que tenemos los mejores productos, porque entonces después le dimos un giro a la firma y empezamos a hacer productos retail en Puerto Rico. ¿Hace cuánto fue ese giro? Ese giro pues fue en el 2019 cuando vimos que ya se estaba acabando la oportunidad de la quiebra de Puerto Rico. No íbamos a participar en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el único crédito que queda. Ese fondo de distress, ¿verdad? No habían historias de distress en Estados Unidos tampoco a donde segue into. Así que decidimos colapsar ese fondo y empezamos un balance fund bajo el 1940 Act, fue el primer balance fund que hicimos en Puerto Rico. Le sacamos una IRA, después hicimos un ETF de la estructura post quiebra de los bonos de Puerto Rico y pues ahora estamos en ese proceso, ¿verdad? De aprender a mercadear esos productos a retail. Ay, me es curioso porque acabas de mencionar lo de la IRA. Y yo recientemente, ¿verdad? Y estaba comentando un poquito fuera de cámara que para el que no sepa, ¿verdad? Las IRAs en Puerto Rico típicamente las manejan los bancos y algunas instituciones financieras que no necesariamente invierten en el mercado, ¿no? O sea, funcionan más bien como unos CD, unas cuentas Sí. de ahorro. O sea, que tú tienes un beneficio contributivo, pero no necesariamente estás atendiendo la accretion y se está creciendo ese portafolio Correcto. como se supone. Que a mí me parece una locura.
Porque la idea de tener una IRA es ahorrar para tu retiro y asegurarte que ese dinero crezca. Te coges el ahorro hoy, pero quieres que tu dinero crezca en línea recta por ir para abajo hasta que te retires. Y eso, como tú bien dices, Puerto Rico carece de eso. Puerto Rico lo que tenía eran IRAs de banco, como tú bien dices, o las anualidades, o IRAs garantizadas que venden las aseguradoras, que hay algunas que son las variables estas indexadas, que eso es un derivado lo que tiene adentro. Nadie entiende lo que hay adentro, pero es un derivado que es bien costoso, que como es tan costoso, te da un poquito de exposición al mercado, pero le ponen un techo, un tope. Eso es lo que le llaman el tope o el cap ahí de 3,5%. Imagínate, tú estás cogiendo riesgo del mercado, que este año está para arriba 20% y te van a dar 3,5%. O sea, el puertorriqueño está bien short change en su retiro con los productos que hay en Puerto Rico ahora mismo. Estamos tratando de cambiar eso con esta IRA. El challenge que tenemos es que no podemos mercadearlo bajo la palabra garantizada porque no es una aseguradora, nosotros no estamos garantizando nada. Al contrario, lo que queremos es que tú cojas riesgo para que para que tu dinero aprecie en el futuro. Y tú prefieres tener riesgo de Apple a riesgo de una aseguradora que te está garantizando ¿qué? ¿Sabes? Así que yo me siento mucho más cómodo con riesgo de Costco, Marshalls, Apple, Nvidia, diversificados, segregado, custodiado correctamente a tener un producto criollo. Lo otro es que estas compañías de seguro tienen un army de vendedores que les pagan unas comisiones enormes, que a final del año se los llevan a viajes de lujo a Europa, a Asia, y pues los tienen bien incentivados a vender. El cliente, el ahorrista, es el que paga esa comisión al final del día. Eso sale de su retorno. O sea que nosotros optamos por tener un modelo completamente distinto, completamente descentralizado. Dijimos, vamos a hacer un fondo, tenemos un fondo retail ya bueno que se llama el Balance Fund, que trafica en el Nasdaq. Y vamos a hacer un website que se va a llamar el Balance Tira para que la gente vaya ahí, balancetira.com, y compren la IRA directamente. Está linkeado por ACH a tu cuenta y haces depósitos anuales o mensuales. Hay gente que hemos visto que la bolsa baja 2%, 3% y entran a comprarla. O sea que hay gente que lo timea, hay gente que simplemente lo compra una vez al año. Y pues hemos visto rollovers también de estas giras de anualidades que finalmente la gente compara el performance, ¿verdad? Nosotros no podemos decir el año que viene vamos a dar 12 porque eso no lo podemos hacer, pero si el año pasado dimos 14.79, este año estamos arriba a 2,5, la gente compara esos números versus dónde está su ida de anualidad y se deprimen. Y dicen, oye, pues déjame salirme. Oye, que me están cobrando una penalidad de 5%, no importa, págala, porque eso es lo que ellos dicen. La voy a pagar porque si aquí hubiese hecho 30% en año y medio, o sea, me voy a ir. Obviamente no siempre vas a hacer 30%, pero desde el 1917, una estrategia de un 60-40, que es 60% de acciones, 40% en bonos, ha dado 8%. Y en efecto, nosotros lanzamos este fondo en el 2019 y estamos arriba a 8%. Tuvimos un año negativo que fue el 2022 por el choque inflacionario, que bajaron bonos y acciones. Eso no pasaba desde el 94, pero pues después de eso subimos 14.79, este año 2,5, y cuando lo anualiza estamos dando 8% anualizado, que es lo que dice el libro. ¿Y cuál fue la motivación de querer ofrecer este producto? Porque eso, en teoría, cualquier otro, digamos, banco o quizás un fund manager se hubiese podido insertar a hacer algo similar, pero nadie lo ha querido hacer. Nadie lo hizo, pues no sé, como ya habíamos lanzado el fondo, lanzamos el Balance Tira, el fondo balanceado, el X-Square Balance Fund, y mi papá siempre me estaba preguntando qué pasaba con esas giras, porque mis giras no subían. Él tenía esas giras de anualidad y siempre estaba indignado con las giras. Y yo, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacar una gira. Y aunque no se venda, con que tú las rolees y yo mueva las pocas que yo tengo, porque a mí no me gustaba comprar eso, pues no le veía valor. Y en la familia, pues, whatever, las tenemos ahí. Después I'll figure out cómo las vamos a vender, porque nosotros no tenemos una fuerza de venta. Así que pedimos los permisos. Tuvimos que pedir permiso porque en Puerto Rico solamente la ley habilitaba o las regulaciones habilitaban a los bancos, casas de seguro, cooperativas y ya, para venderlo, y broker dealers para vender IRA, no un asset manager. Go figure que el asset manager es el que está in the weeds tratando de buscar oportunidades y creciendo el dinero. Así que conseguimos eso. Hicimos nuestra IRA y entonces después fue que se nos ocurre, vamos a programar esto para que la gente pueda ir a un portal y comprarla seamlessly sin tener que traer papeles o hacer nada presencial. Y pues así lo hicimos. Y así ahora mismo cualquier persona puede entrar al portal
¿Cuál era el Balancetira.com. Balancetira.com y puede abrir su primera cuenta Y de retiro. puede hacer rollover, puede hacer aportación a una tradicional, a una arroz, lo que quieran. ¿Tiene algún costo el rollover? Nada. Nosotros le cobramos $40 anuales de servicing fee. Solamente si la IRA es más de 1,000. Si es menos de 1,000 no cobramos nada porque sería demasiado caro en términos relativos. Y nosotros pues we get paid por el manejo del fondo. O sea que la IRA para nosotros no es un motivo de hacer dinero. La IRA para nosotros es un motivo de crecer el fondo para pues nosotros beneficiarnos y que se beneficien el resto de los accionistas, porque mientras más grande es el fondo, los gastos legales, de contable, de la junta de directores bajan en términos relativos, o sea que nuestro interés es crecer el fondo. Sí, es la capitalización que Exacto. ocurre a medida que se vaya recogiendo, pero para mí, y una de las razones que me motivaron a mí de traerte al programa es porque hace poco sacaron un reporte de la fragilidad financiera en Puerto Rico y alrededor de solamente 1/3 de los puertorriqueños, que significa que el 67% de los puertorriqueños no están planificando su retiro. Entonces, y yo creo que en parte quizás puede estar influenciado porque hasta el que quizás sabe del tema de retiro, que no van a hacer mucho, pero los que quizás sabe tampoco quiere abrir una IRA puertorriqueña. Tú puedes estar seguro de eso, el que mucha gente no quiere invertir porque no hay vehículos que están habilitados para el retirado. O sea, imagínate que tú compras una IRA de estas de anualidades, ¿verdad? Eso es un contrato. No es como que compras un security como el de nosotros y lo vendes y ya nada te amarra. Esto es un contrato que te amarra, binding. Y yo te doy $100,000 para comprarte una anualidad, una IRA de anualidad. Mañana viene un huracán como María a los 6 meses y el gobierno de Puerto Rico dice, mira, vamos a dar una extensión para que ustedes usen su dinero de retiro por esta emergencia. Pues vas a Universal o a Tolic o a estas aseguradoras, bueno, esas son las dos que hay, vas allí a pedir tu dinero de vuelta y te van a dar $90,000, porque eso fue lo que firmaste. Nothing wrong with that, pero you signed for it. Y ellos tienen que firmar esas cosas porque ellos se tienen que virar y comprar unos derivados para protegerse, porque te están garantizando que si el mercado se va a bajar, tú no vas a sufrir una volatilidad, y pues eso es bien costoso. Y ellos pues están en el negocio para hacer dinero, no para hacer charity. Así que ahí tú vas a coger $90,000 en vez de 100, y ya perdiste 10. Y el upside es limitado, así que la gente dice, pues y eso que ellos han vendido mucho. Hay $4,000 millones en el mercado de IRA, casi $4,000 millones, y ellos dominan el mercado. Así que la gente, yo creo que ha estado desincentivada en el ahorro en Puerto Rico. Aparte que muchos que habían ahorrado, habían comprado bonos de Puerto Rico, se quemaron. Antes de eso habían comprado los bancos. No sé si te acuerdas, ¿verdad? Había un montón de bancos en Puerto Rico, lo perdieron todo. Y luego hubo mucha gente antes del 2007, me acuerdo vívidamente, porque yo me gradué de universidad en el 2005 y empecé a mirar a ver qué yo me podía comprar con el salario que tenía, no me podía comprar nada. Entonces yo escuchaba a la gente hablando y decían, no, yo tengo tres apartamentos opcionados, 2 apartamentos opcionados. Y yo dije, esto va a explotar, porque si estos son los tipos que tienen dinero y ya no pueden comprar uno más, ¿a quién se los van a vender? Y efectivamente el mercado real estate colapsó y ahí mucha gente perdió más dinero también. O sea que el ahorrista puertorriqueño, el inversionista puertorriqueño ha perdido mucho dinero, más en la quiebra, en los fondos apalancados estos también, y pues hay mucho miedo de ahorrar. Entonces pues se han ido al otro extremo a comprar cosas garantizadas que tampoco son el producto adecuado para poder crecer tu retiro. O sea que sí, el ahorrista puertorriqueño está en precaria. Te voy a decir más. Hay un plan de retiro, el gobierno lo movió hacia... Puerto Rico tenía un plan, un Defined Contribution, ¿cómo era? No Defined, bueno, se me olvidó el nombre en inglés, pero era que el retirado no tenía que aportar, y cuando tú te retirabas, el gobierno de Puerto Rico te daba una pensión. Luego, ahora tú era un Defined Benefit y ahora se fue a un Defined Contribution. Un Defined Contribution es como un 401k. Tú tienes que aportar todo el tiempo a ese pote y el gobierno de Puerto Rico te da ¿verdad? Un programa donde tú escoges dónde quedar invertido, y cuando te retiras, pues te dan tu dinero. ¿Qué pasa? Que el default option de este plan 106 es un money market que paga 50 basis points. O sea que el ahorrista puertorriqueño del empleado del gobierno de Puerto Rico lleva casi 4 o 5 años ya aportando en ese pote, creciendo a 0.5%. Y el 98% de las personas están en el default option porque no han entrado a su cuenta a cambiarlo.
Así que eso es lo que ocurre en Puerto Rico. Yo creo que es una combinación de falta de educación y falta de alternativas. Y pues yo creo que la IRA de nosotros, que es recién lanzada hace 2 años, es una tremenda alternativa para empezar a ayudar con eso. No, de acuerdo. Y me hace pensar también, yo sé que antes del fondo estuviste un tiempo en el GDB. Ujú. Yo sé que parte de, ¿verdad? Tienes que estar bien de cerca en lo que son las noticias financieras que está haciendo el gobierno. Mencionaste que uno de las inversiones que te fue muy positiva fue como apostando a que se iba a poder transar adecuadamente la deuda que a nivel estatal ocurrió. Ujú. Me pregunto si viste o viviste en tu tiempo en GDP como parte de la frustración gubernamental, de la poca eficiencia y el poco libre mercado que existe. No sé si parte de tu motivación ahora quizás de querer hablar un poco más sobre estos temas nace desde aquel entonces. Sí, mira que en aquel entonces yo te puedo decir que, o sea, mi trabajo en el gobierno era bien técnico. A mí me llevaron de Santander ahí porque los que eran mis jefes los nombraron a esos puestos de confianza en el Banco Gubernamental de Fomento. Entonces, pues, a mí me dieron la tarea de administrar la tesorería, y la tesorería de un banco, pues, se ocupa de administrar la liquidez, ¿verdad? Si tienes exceso de liquidez, invertirlo para generar dinero, y si tienes falta de liquidez, tienes que buscarla en los mercados para tomar prestado y cubrir esas deficiencias de liquidez. Y así que yo no estuve muy expuesto a la parte de financiamiento, de deuda municipal, ni nada de eso, gracias a Dios. Pero oí varias historias, ¿verdad? Una de ellas que a mí me chocó mucho, ¿verdad? Pues fui vocal y me opuse. Era un financiamiento a un hotel de un municipio. Y pues mi raciocinio fue el siguiente. El municipio, si hace un hotel, uno se va a financiar por debajo de la tasa del mercado porque el banco le va a dar un préstamo subsidiado porque es el banco del gobierno que no paga impuestos. El hotel del municipio no va a pagar agua ni luz porque los municipios están subsidiados, no sé si lo saben, no pagan agua ni luz. O sea que este alcalde va a hacer un edificio, un hotel, ¿verdad? Con un dinero subsidiado, un préstamo subsidiado, mucho más competitivo que si alguien quiere hacer un Holiday Inn al lado, no va a pagar agua ni luz. ¿Tú crees que alguien, sabiendo las métricas económicas de ese proyecto, va a querer hacer un hotel privado al lado? No va a poder competir. O sea que el gobierno no puede tomar el espacio del privado, porque si lo toma, el privado no va a invertir. Y entonces, pues, se hizo de todas maneras, ni se acabó. Hoy en día pasé por ahí este fin de semana en el oeste y está abandonado. Y pues yo decía, mira, eso es un programa de la Unión Soviética. Que el gobierno se meta donde está el sector privado a desarrollar hoteles, eso lo hacían en la Unión Soviética, eso es central planning, eso no le corresponde al gobierno. Eh, eso pues obviamente me chocó. Yo pues estuve en un gobierno que estaba tratando, ¿verdad?, de reducir el tamaño del gobierno, así que yo estaba bien a favor de eso en ese momento, porque era insostenible. O sea, para la administración de Fortuño La estamos administración de hablando. Fortuño era completamente insostenible tener 400.000 empleados, era casi 40% de la nómina de empleados en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa cuando el sector privado se vuelve tan grande? Desplazas al privado. Y te di un ejemplo en el micro de lo que estaba pasando. Y eso era pues a grande escala. Así que yo estaba muy a favor de eso. Yo no estaba en la política pública, yo no estaba, no me incluía en esas reuniones, pero estaba a favor de que se fuese recortando el gasto de gobierno. Lo que sí es que ahí habían unos problemas estructurales, ¿verdad? Que ya estaban encaminados de hace tiempo. Allí se había emitido deuda variable en la administración anterior, porque las tasas estaban subiendo. Y pues naturalmente, si tú estás corriendo un déficit tan grande como el que estaba corriendo Puerto Rico por décadas, ¿verdad? Y esto no se le puede achacar a ningún político, porque estaba pasando porque la economía estaba en decadencia, porque se había eliminado la 936. Eso es factual. Aparte de que pues el mundo se estaba moviendo a Asia, a manufacturar en Asia, había deflación en Asia, así que todo el mundo mudó sus plantas a Asia. Puerto Rico estaba perdiendo esa competitividad de manufactura, aparte de que la 936 se había ido. Entonces el gobierno se mete a absorber todos estos empleos y estabas corriendo un déficit ya enorme. Entonces, cuando tú estás corriendo un déficit enorme, tienes que emitir deuda, no importa el precio.
Entonces, luego del dot-com bubble, Greenspan empieza a subir las tasas y nadie va a comprar un bono largo de deuda municipal. O sea que fija, porque pues si las tasas suben y tú compras un bono hoy al 4% y las tasas suben a 5, ese bono vale 90 pesos y después 80 y después 70 y nadie quiere ese riesgo. Así que Puerto Rico tuvo que emitir deuda variable, deuda flotante. Si las tasas subían 2 puntos, el bono subía 2 puntos de intereses. Pero como Puerto Rico es un emisor público, no puede correr el riesgo de que las tasas suban a 12% y de momento Puerto Rico tiene que pagar 12% de intereses, no tiene ese dinero porque no puede subir los taxes. Entonces el sistema, ¿verdad? Las reglas del juego le obligan a Puerto Rico a fijar su costo. Y fija su costo emitiendo un derivado, ¿verdad? Que se llama un swap de fixed payer for variable rate. Básicamente Puerto Rico entraba un tercero, vamos a decir, un banco de Wall Street y Puerto Rico le pagaba a ese banco 6% y ese banco se ocupaba de pagar la tasa variable al bonista. Pues, ¿qué pasa? Cuando yo llego, ya fue luego de la crisis de Lehman Brothers y los intereses estaban en cero. Pues Puerto Rico estaba pagando 6 y el banco estaba pagando casi 0 a esos bonos. Obviamente Puerto Rico está en una posición bien negativa y ese derivado le quedan 30 años. Entonces, Puerto Rico tenía en valor presente pérdidas billonarias en esos derivados. Y para tú terminar esos contratos, ¿verdad? Que había que terminarlos, porque si Puerto Rico seguía cayendo en escalafones de crédito, tú tienes que poner colateral para estar seguro que tú vas a cumplir con el 6% y porque el valor es tan negativo que los bancos que son tu contrapartida te piden colateral. Eso es un margin call, básicamente. Así que Puerto Rico tuvo que emitir un montón de deudas para cerrar estas transacciones. O sea que mucha de la deuda que dicen, pero esa administración cogió un montón de deuda en Cofina, pues sí, pues esa deuda fue, uno, para pagar los payables que quedaban, que no se habían pagado, y dos, para cerrar todos estos derivados que valían billones de dólares, era el valor presente. Y eso es algo que pues no se habla de eso, pero ahí casi no se emitió deuda nueva para hacer nada. No fue que simplemente se cristalizó, se monetizaron deudas y posiciones negativas que estaban en el aire que habían que bottom down. Y pues ya todo eso venía y eso obviamente a mí pues era triste, ¿verdad? Ver eso, como mi trabajo era ponerle precio y estructurar todas estas cosas, todas estas deudas, todas estas emisiones de deuda en New York y pues daba pena, ¿verdad? Realizar una pérdida de 1.000 millones de momento y emitir eso en deuda a 30 años. O sea que eso fue parte de la experiencia de trabajar en gobierno y pues las otras cosas que uno observaba, ¿verdad? Había muchas iniciativas que se querían hacer que nunca se podían hacer porque es muy difícil ejecutar. Es un gobierno muy grande. Pero cuando te escuchas, por ejemplo, no se puede reducir el gobierno porque pierdes votos, ¿verdad? Y ese fue uno de los resultados que vivimos después de lo que fue la Ley 7. Hubo lo que muchos entienden que fue un voto de castigo. Entonces ahora yo creo que vivimos en un momento dado donde cualquier político, incluyendo cualquier partido, por más que se quiera posicionar como un partido de derecha o un partido que es pro negocios, no ejecuta política pública que realmente es conservadora fiscalmente en ese sentido. O sea que es un gobierno bastante socialdemócrata, aunque no lo quieran decir. No sé si tú compartes esa opinión. Sí, eso completamente. Inclusive cuando yo estaba allí, que tenías al gobernador en aquel momento que era bastante republicano, conservador, tipo de capitalista de derecha, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero cuando ves el resto de su política, no era de derecha ni era conservador. Aparte se cortaron los gastos, pero fue porque hubo que cortar los gastos. Si no se cortaban los gastos, no iba a haber mercado y la quiebra se hubiese adelantado 5 años. Hubiese pasado la quiebra bajo Luis Fortuño en vez de bajo Alejandro García Padilla. O sea que yo creo que él sí fue una persona que creía en el libre mercado. Yo no interactué con él, pero pues tú lo escuchabas hablar y más o menos percibías, ¿verdad? Que era un tipo que creía en el libre mercado, que era un capitalista, pero el resto de su partido, su equipo, el Senado, la Cámara, no eran capitalistas, eran bien paternalistas, eran bien socialistas. Y yo siempre tuve este concepto bien claro desde pequeño porque yo soy como quien dice hijo del comunismo. Mi papá es cubano y en mi casa se hablaba de derecha e izquierda. Mi abuelo es emigrante de España, vivió la época de Franco y ahí se hablaba de los nacionalistas y los republicanos que eran derecha e izquierda.
Entonces yo trataba de aplicar lo que esas conversaciones a Puerto Rico y nunca encontraba quién es de derecha y quién es de izquierda, porque eran todos de izquierda, es todo bien socialista, es un modelo, ¿verdad?, de welfare, paternalista, todo el mundo siempre está mirando al gobierno para que el gobierno le resuelva sus problemas, eso es clásico de un país bien socialista o peronista, ¿verdad?, como a la Argentina. Es un modelo de welfare total y absoluto que todo, pues, todos los problemas son a causa del gobierno y todas las soluciones son a causa del gobierno. Aquí no existe el individualismo, aquí no existe la libertad para emprender de verdad como se quiere, porque el gobierno tiene tantos tentáculos que todo entorpece y todo te obstruye y pues tienes entonces el riesgo, estás haciendo un hotel, ¿verdad? Estás bien motivado en Isabela y de momento viene el alcalde y te planta un hotel al lado, te va a quebrar, ¿entiendes? O sea que ¿Tienes no, otros ejemplos así que no hay esa certeza de juego. Tengo muchos ejemplos que son de socialistas. Esto no de por es... qué en Puerto Rico tú dices que no hay reglas a favor de negocios de verdad para el comerciante? No las hay porque son muy limitadas las que hay, porque todo recae al gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, para hacerte un ejemplo bien fácil. Cuando nosotros hicimos ese fondo en Caimanes y en Delaware, eso tomó 5 minutos registrarlo, ¿verdad? Tú haces un fondo en Caimanes, tú básicamente tienes que sacar un domicilio en Caimanes. ¿Qué es un domicilio en Caimanes? Un buzón. Sacas un buzón, literalmente un P.O. Box, y ya tú estás domiciliado en Caimanes. Y el gobierno mismo te provee los nombres de las personas que puedes usar en la junta de directores de tu fondo. Los llamas, son un bufete de abogados que se dedican a eso, contratas a 3 y you're done. Ya tienes todos los papeles en menos de 3 horas. O sea, ya era un negocio. Ya eres un negocio. En Delaware, nosotros abrimos ese fondo en Delaware en mediodía. Hicimos un ETF, ¿verdad? Que el que trafica bajo el símbolo CTAX en el New York Stock Exchange y lo registramos en Delaware con un trust y un trust indenture en un día también. Para lanzar un fondo en Puerto Rico tuvimos 8 meses. Esos son 8 meses que tú tienes que autosustentarte, pagar salarios, eso es muy difícil y muy costoso. Todos los proyectos que nosotros hemos hecho en Puerto Rico han costado cientos de miles de dólares, hasta millones de dólares. En Estados Unidos los proyectos que hemos hecho no cuestan, básicamente no cuestan nada, no hay fricción gubernamental, se ejecutan, boom, y ya. Eso es un ejemplo. Dice 100,000 por las licencias que tienes que pagar y ¿En dónde? Aquí. no diste nada de los proyectos. No, bueno, tienes que gastar mucho dinero en abogados, tienes que gastar mucho dinero en sellos, tienes que separar cuentas de capital. Which nothing wrong with that, pero como, ¿para qué tú vas a separar en una cuenta de capital a un fondo si cada accionista va a tener su dinero segregado? O sea, doesn't make any sense. Yo no estoy cogiendo riesgo como asset manager, es el accionista y lo dicen todos los documentos y lo dice el SEC porque hay que segregar capital ahí. Por ejemplo, en los fondos privados, obviamente, los públicos es otro cantar, pero en los privados, en Caimanes no tienes que segregar nada, en Delaware no tienes que segregar nada. Eso es un ejemplo ahí bastante fácil. Lo otro es que, pues, la experiencia de construir aquí una vivienda es muy difícil. O sea, todo el mundo se queja de que no hay vivienda asequible, no hay precio, pero es que lo haces tan difícil y es tan costoso que no hay incentivo de construir. Entonces, si vas a construir una urbanización, tienes que buscarte 3 abogados porque van a caerle allí los ambientalistas, los vecinos que van a protestar y el gobierno les da pie, la prensa les da pie y entonces tienes que ir a vistas y ahí te gastas $1,000,000 y todavía no has tirado una piedra. Aparte de que la conexión con Luma tiene que venir a darte una conexión, Prasa tiene que venir a darte una conexión y no hay infraestructura y eso es costoso y te cuesta. O sea que toda esa fricción, ¿verdad? Por todas las razones se ven. Y en otras jurisdicciones no las ves. Entonces, el capital privado se espanta. Se espanta también porque no hay unas reglas de juego fijas. Por lo que te digo, yo voy a hacer un hotel en Aguadilla, ¿verdad? Voy al hotel en Aguadilla, de momento viene el alcalde y hace ahí un hotel astronómico de 500 habitaciones en las cascadas de Aguadilla. Y ya como tú vas a competir, te cambiaron las reglas de juego, porque en ningún lugar tú hubieses pensado que iba a venir un público a construir un hotel con subsidios, básicamente. No puedes competir con eso. Otra cosa
los bonos de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico dice, ¿verdad?, que lo primero que se paga son los bonos. O sea, aquí mucha gente, cuando yo empecé a ver the writing on the wall, ¿verdad?, yo decía, esto va a quebrar. Y yo, como no le tenía tanto respeto a la Constitución, porque quizás por la historia de Cuba, las historias de España con Franco y los republicanos no nacionalistas, el papel es el papel. Cuando viene la crisis y todo se cambia, el papel no aguanta nada. Entonces yo lo reviví en mi mente al futuro y decía, ok, si Puerto Rico se queda sin dinero, ¿va a cerrar las escuelas para pagar los bonos? No. Si Puerto Rico se queda sin dinero, ¿va a cerrar centro médico, no va a dar medicamentos para pagar los bonos? No. Pues ok, pues la Constitución se va a ir a pique. Si eso fue bien fácil para mí llegar a esa conclusión. Lo que no fue fácil para mí fue visualizar que de momento los bufetes de abogados iban a salir y iban a inventarse una quiebra. Después de que habían dicho que tú no ibas a quebrar, que Puerto Rico no quebraba, que los bonos de la Autoridad de Energía, por ejemplo, tienen un indenture, ¿verdad?, que son lo que rige. Los bonos rige la autoridad, rige el comportamiento en varios escenarios. El indenture decía, mira, si el emisor deja de pagar la deuda, después de cierto tiempo, con el 25% de los votos de los bonistas, ustedes pueden poner un receivership de los bonistas, o sea, un síndico para atender el activo, mejorarlo, rehabilitarlo y ustedes pagarse. Eso es lo que dicen los documentos. De momento, el gobierno sale y dice, no, aquí podemos hacer una quiebra, que eso le llamaron la quiebra criolla, y se inventaron esa ley, la pasaron y dijeron, vamos a ir a la quiebra. Rápido, pues el gobierno, ¿qué fue? El Tribunal Supremo Americano, o no sé, o la Corte Federal dijo, mira, eso es un disparate porque Puerto Rico no tiene poderes soberanos para declarar una quiebra. Pero ok, pero el Congreso un par de meses después te sacó promesa y dijo que ahora pueden quebrar. Eso es cambiarte las reglas de juego. O sea, no hay certeza legal. Y entonces luego, una vez tú sacaron promesa, ¿verdad?, y tú te sentabas a leer promesa, tú decías, ok, aquí se va a respetar el contract law que existía. Pero entonces vino a la Junta y en la práctica hizo todo lo contrario. Así que pues ahí tú dices... ¿A qué te refieres que hizo todo lo contrario? Hizo todo lo contrario, pues la Junta decía en promesa bien claro que se iban a respetar los gravámenes, se iban a respetar el no mover dinero de una agencia para otra, se iban a respetar todos esos estatutos y ninguno se respetó. Al punto que dijeron que los bonos, el revenue pledge, ¿verdad?, de prepa, que eso no era un gravamen, eso los bonistas lo llevaron a Boston y ganaron, y pues en efecto sí tienen un gravamen, pero pues hubo muchas cosas que no respetaron. Desde el primer día dijeron, mira, la deuda no la vamos a pagar y esto no tiene un gravamen, nada tiene un gravamen, todo es unsecured y lo vamos a pagar a 10 chavos. Eso fue lo primero que dijeron en el periódico, no sé si te acuerdas, los que eran puertorriqueños que nombraron a la Junta, vamos a pagar 20 chavos, así a la liviana, lo tiraron ahí. Yo, wow, esto es oportunidad, porque no puede ser así de fácil. Pero pues eso son cosas que la gente ve y dice, ahí no hay un established rule of law que se pueda, un marco legal, ¿verdad?, sensato, que uno pueda creer en él y tirarse de pecho. No lo hay. Y yo quiero ver de verdad cuando vayan a sacar los bonos, yo estoy seguro que se les va a hacer muy difícil y van a tener que hacer unas estructuras súper blindadas con unos gravámenes y unas hipotecas enormes para que ellos puedan coger prestado, porque nadie sabe cómo se va a ver el rule of law, porque ya lo violentaron. Sí, que eso es algo que, como quien dice, todavía está por definirse. Está por definirse. Y es verdad que los bonos post quiebra trafican muy bien, pero son porque ya se reestructuraron y vienen de la Corte Federal, ¿sabes? Eso pues, ahí hay un framework legal, pero ¿y cómo vas a hacer los nuevos? ¿Cuál va a ser el framework legal de los nuevos? Si pues en cualquier momento puedes venir y cambiar las reglas del juego. Y eso pues hay que verlo. Sí, que eso erode un poco la confianza que pueden Totalmente. tener. Y cuando yo los otros días estaba viendo que, yo sé que ahora estás publicando un poco más en LinkedIn, hablando un poco de lo que son los tax rates de otras jurisdicciones, tasas contributivas. Yo sé que siempre salen, ¿verdad?, las que son más cercanas al demográfico de nosotros, que sale Singapur, Irlanda, que son más favorables. Cuando tú ves ese tema y lo conversas con tanto personas en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque hay jurisdicciones que cobran tasas contributivas altas, que su perfil es más socialdemócrata y funcionan. O sea, que su GDP per cápita sigue siendo alto relativo a
a jurisdicciones que no. So, ¿cómo tú reconcilias que en Puerto Rico eso no se ha podido lograr? Mira, yo creo en jurisdicciones que tienen un impuesto alto, ¿verdad? Hay que buscarla en Europa, vamos a decir España, Sí, puedes decir los que, ¿verdad? Suecia, Dinamarca. Suecia. Pues estos lugares, primero la economía española no es una economía dinámica para nada, no es una economía que, o sea, si tú hablas con la gente contemporánea con nosotros en España, se ganan 1.000 euros, le dicen los 1.000 euristas, y ellos no viajan, ellos no tienen disposable income. España no es un país, no es una economía próspera como es Singapur o como es Irlanda. Es una economía, pues sí, socialista, que se ha beneficiado de unos subsidios enormes al unirse a la Unión Europea, que básicamente fueron subsidios que salieron del core de la Unión Europea hacia la periferia, el core básicamente siendo Alemania, Hungría, la República Checa, que son la base manufacturera de la Unión Europea, y Francia. Y entonces pues le dieron este dinero a la periferia, España, Grecia, Italia, para darles un boost y ponerles la infraestructura al nivel de Alemania. Y eso pues fue un proceso que duró más de 20 años. Y sí, pues han tenido cierto éxito. España se ha beneficiado muchísimo del mercado común porque a la gente le encanta el sol y pues tiene una posición geográfica privilegiada en el Mediterráneo, y ha habido un boom ahí ridículo. Pero si te vas al norte, donde no tienes ese influx de construcción, de turismo, pues está estancado en el 1970. No ha tenido ningún tipo de prosperidad. El caso de Suecia, el caso de Dinamarca, pues sí, son economías que han tenido éxito teniendo este perfil de altos impuestos, pero el gobierno funciona. Aquí no funciona el gobierno, allí pues los servicios son perfectos, la educación es increíble y la gente está contenta de pagar sus impuestos porque ve que el servicio es bueno. El gobierno no, aunque es socialista, el gobierno no desplaza a la empresa privada como hace aquí. El gobierno no intercede en las actividades del privado, no hay graft, todo está bien, las leyes del juego están bien seteadas y el gobierno se enfoca en los servicios. ¿Qué van a dar a cambio de esos impuestos? Pues el servicio es que tener buena transportación pública, buenas carreteras, buena educación y buena medicina. That's it. El gobierno no se mete en más nada. Aquí pues tenemos unos impuestos bien altos. El gobierno sobreregula todas las actividades que tú haces. Quieren cobrar licencias en todas las actividades que tú haces. Inclusive los impuestos aquí son más altos que en Suecia, que en Dinamarca. Cuando tú sumas el IVU, cuando tú sumas el impuesto sobre el inventario, cuando tú sumas el impuesto de ganancias de capital a largo y a corto plazo y sumas el impuesto en el income tax, somos mucho más caros en términos de el total tax paid per cápita versus Suecia y Dinamarca. Inclusive Noruega. También estos lugares como Noruega tienen un patrimonio gigantesco de petróleo y tener recursos naturales. En el caso de Suiza, por ejemplo, pues Suiza no tiene un gobierno centralizado. Suiza lo que tiene son unos cantones para mantener en cheque el poder del gobierno y el alcance del gobierno en las actividades del privado, y prospera muchísimo por eso mismo. Así que aquí, pues yo siempre digo, ok, ahora que tenemos 10 billones, ahora que tenemos 35% de deuda sobre el PIB, eso nunca hemos estado así. No hay una jurisdicción de Estados Unidos tan saludable financieramente hablando como Puerto Rico. Ahora es el momento para tú definir un partido. Si ustedes son derechos o son izquierdas, si ustedes van a ser pro negocio, van a ser pro lower taxes, pro una economía más dinámica, pro desarrollo, o vas a ser de izquierda y pues vamos a seguir con los impuestos bien altos y vamos a seguir cobrando impuestos al inventario para que tengamos escasez de medicamentos, escasez de productos en un huracán, porque nadie va a tener inventario pagando los impuestos que hay. O sea, no hay transformadores. Una persona está haciendo una casa ahí en San Juan y lleva esperando 2 años por Luma para que le ponga un transformador porque ese terreno no tiene luz. Pues Luma dice que no hay transformadores disponibles de esas dimensiones para una casa en Puerto Rico. Es que nadie la va a tener. Porque ese transformador, ¿cuántos puedes comprar al año? 5 o 6 como mucho. Y vas a pagar 30, 40 mil pesos al CRIM en lo que lo vende. Vas a venderlo a pérdida. O sea, correcto. Es un sistema... ese impuesto en la jurisdicción de Estados Unidos... No existe en ningún sitio. No existe en ningún sitio. No. El IVU, yo creo que
si no es más alto de la nación, está como el segundo o el tercero más alto en Estados Unidos. Tú tienes que la tasa de salario está al 33%, que es bastante alto de por sí. El corporativo yo creo que está cerca del 37. 37%. 37 y O medio. sea, que si tú sumas todo eso, es lo que tú dices, tú puedes llegar a compararte con una jurisdicción socialista Totalmente. de allá de Europa, pero no funciona. O sea, esa No. inversión no se ve No se ve, y la tendencia del mundo es moverse hacia impuestos más bajos. Si tú miras Dubái, todo el mundo quiere hacer Dubái. Dubái, ¿cómo es Dubái? Dubái no tiene petróleo, como la gente dice, no, eso lo hicieron con petróleo, eso no lo hicieron con petróleo. Dubái se hizo, uno, porque utilizaron el punto geográfico estratégico donde están, porque desde Dubái, ¿verdad? Tú puedes ir a Europa relativamente rápido, puedes ir a Asia relativamente rápido, puedes ir a África, a los Seychelles, a Mauritius, a lugares bien turísticos relativamente rápido. Estás como posicionado en el medio de Oriente. Luego dijeron que no vamos a cobrar impuestos. Cero income tax, cero capital gains. Vamos a cobrar un poquito en la venta porque pues hay que hacer carreteras. Pero, y esa fue la receta, así de simple. Y pusieron un marco legal serio y claro y práctico con muy pocas regulaciones. O sea, no es coincidencia que todas estas compañías de criptomonedas que se están desarrollando están escogiendo Abu Dhabi. Y inclusive la semana pasada Taiwan Semiconductors anunció que van a hacer una planta de $100 billones para hacer chips en Abu Dhabi. ¿Por qué? Por el marco legal y por los impuestos, porque ¿quién quiere hacer algo en el Middle East con tanto problema geográfico, geopolítico que digan? Así que Dubái ejecutó ese plan y en 25 años se ha vuelto uno de los países más ricos per cápita y una sociedad completamente avanzada. Allí eso era una aldea pesquera, habían bedouins y ahora hay personas multinacionales, hay una comunidad gigante de ingleses, de americanos, de asiáticos, de europeos. Y lo mismo en Abu Dhabi. Singapur hizo un modelo similar, pero no tan libertario, con un poco más de impuestos, pero también ha funcionado a la perfección. Eso viene desarrollándose más o menos desde el 1960, 62, y Singapur es uno de los países más ricos del mundo. Irlanda se copió de Singapur y en 15 años Irlanda también le sacó el cuerpo al resto de los países en la Unión Europea y ahora es uno de los países más ricos per cápita en la Unión Europea. Entonces, la gente está viendo esto, ¿verdad? Donald Trump también lo vio, bajaron los impuestos. En Estados Unidos creo que era 32 y lo bajaron a 25. Entonces, si Estados Unidos baja los impuestos corporativos de 32 a 25 y Puerto Rico es una jurisdicción americana, ¿cómo los vamos a dar en 37 cuando las corporaciones pueden estar en territorio americano pagando 25? O sea, estamos en total desventaja competitiva y no hemos arreglado y no nos hemos ajustado a eso. Lo mismo pasó con el impuesto a los individuos en Estados Unidos. O sea que Puerto Rico se tiene que ajustar a la competitividad entre naciones para poder atraer capital y atraer población, porque tenemos una crisis demográfica enorme. ¿Y por qué tú crees que el Partido Nuevo Progresista, que yo creo que mucha de la estrategia política tiende a criticar a los demás partidos como si son partidos de izquierda o son partidos que no son pro negocio, que no favorecen el sector privado? ¿Por qué no han tomado esas decisiones de reducir contribuciones? No sé, la verdad no tengo la contestación. Yo no comparto que el partido, ese sentir que tú tienes, que el partido progresista, que yo he visto, ¿verdad? Quizás el de Luis Ferrer era así y lo idearon con esa manera, con esa visión, pero yo no lo veo como que es un partido de derecha, es un partido paternalista que pues te voy a quitar a Luma. Esa es la plataforma ahora mismo, te voy a quitar a Luma. Luma es parte de un activo que está en quiebra en el título 3, bajo promesa. Y genera también, ¿verdad? Esos fueron los acuerdos que se desarrollaron en medio de la quiebra con la jueza federal. Se acordó con la Junta privatizar el manejo de la transmisión y privatizar el manejo de la generación. Para el gobernador de Puerto Rico, la gobernadora, porque lo dice Dalmau, lo dice el Joel, ¿cómo se llama? El del Partido Popular, y la Jennifer. Manuel. ¿Cómo? Jesús Manuel y Jennifer González, ellos están diciendo todo, vamos a quitar a Lima. Eso yo creo que no es ni jurisdicción de ellos. Eso es un activo que está en quiebra. Y para ellos quitar Luma, la Junta tendría que
proponerle un plan a la Corte del Título 3 y la Corte del Título 3 aprobar eso. Y eso es si la jueza antes no declara nula la quiebra, pues ya llevamos 10 años. En algún momento, si no acuerdan las partes, ya va a tener que declarar la quiebra como nula, y lo que procede es lo que dicen los contratos, el indenture. El indenture dice que se va a poner un síndico ahí, y el síndico es el que va a decidir qué hacer con el activo. O sea que eso no es ni siquiera ya jurisdicción. Cuando Puerto Rico entró en esa quiebra, Puerto Rico rindió su jurisdicción básicamente y su poder para el autogobierno, que no era soberano, básicamente. Somos un territorio no incorporado, y Puerto Rico tenía una cajita de libertad que era, pues vamos a decidir el presupuesto y los taxes, pero todo lo demás lo decide el Congreso bajo los estatutos federales. Ahora ni eso. O sea, todo el mundo me pregunta ¿por quién tú vas a votar? ¿Cuál es tu interés? Miren, en verdad, pues no tengo mucho interés en este ciclo electoral, porque la Junta decide el presupuesto. En el presupuesto es que está toda la política fiscal. Si tú quieres invertir en desarrollar las escuelas charter o lo que sea, pues tienes que entrar esa entrada de presupuesto. Eso, si la Junta no te lo aprueba, no puedes hacer esa política fiscal. Todas las iniciativas que puede tener un gobernador ahora mismo las puede tratar de proponer, pero al final quien dice es la Junta. Y si tú miras todos los últimos presupuestos desde que está la Junta, todos los presupuestos que han propuesto los gobernadores locales los deniegan. El presupuesto que va es el que propone la Junta. O sea que quien decide la política fiscal de Puerto Rico es la Junta. Quien va a decidir si se van a bajar las contribuciones o no va a ser la Junta. Claro está, el gobernador se lo puede proponer, y yo creo que hay mucho espacio para bajar los impuestos, porque tienen 10,000 millones de dólares y hay muy poca servicio de la deuda. Pero el gobernador, para proponerle bajar los impuestos, tienes que proponerle un ahorro paralelo. Y nadie quiere proponer ese ahorro paralelo, porque ningún gobernador de estos es conservador en términos fiscales, y ninguno quiere recortar gastos. O sea, tú tienes el ejemplo de Milei en Argentina en tiempo real, que estuvo ayer en las Naciones Unidas diciéndole que el plan del 2030 es un plan socialista, paternalista, que quita y coarta los derechos del soberano, porque ese tipo es completamente lo contrario al socialismo. Él cree en el individuo, y el individuo tiene que tener sus libertades para que entonces tome las decisiones económicas apropiadas por el sistema de libre mercado. Pues, ¿qué hizo Milei? Milei fue de un día para otro, cortó el déficit fiscal que había, que ahora no me acuerdo cuántos por cientos eran, pero eran como 6-7%, un déficit fiscal enorme, lo recortó, y entonces tuvo que bregar por la política monetaria, que eso Puerto Rico no lo tiene ni que hacer. Y Puerto Rico ya tiene un presupuesto relativamente balanceado porque ya fue por una quiebra. O sea que estamos en una posición bien fácil para que venga un gobernador y diga, mira, yo voy a bajar los impuestos. Y voy a bajar los impuestos y I'm going to do whatever it takes para machar el ahorro contributivo con el ahorro en gasto. Inclusive hay mucho espacio para maniobrar, porque hay 10,000 millones de dólares y claro, y está más que comprobado que cada dólar que tú bajas de impuestos, no pierdes de recaudar un dólar, porque creas mucha más actividad económica, y en algunas instancias bajas $1 de impuesto y recobras 1.25, porque creas más actividad económica que de lo contrario. Yo creo que el quitar el impuesto sobre el inventario, cada dólar de impuesto sobre el inventario que tú quites, vas a terminar generando 2 pesos de IVU. O sea que va a ser positivo, ni siquiera va a ser neutro fiscal o quitando recaudo fiscal, va a ser gross proceeds positivo para el fisco. Pero estas conversaciones no se tienen. Porque yo creo que, por lo que tú dices, que tienen miedo de si ellos tienen que machar ese ahorro fiscal, y eso se traduciría quizá a rebajar algunos empleos, pues eso puede tener un costo político, ¿no? Eso es lo que tú crees que es una de las razones por las eso no... Debe ser eso, o pues yo no sé, o no figura, no sé, pero tienen 10 billones en liquidez. O sea, ahí hay maneras de llegar dinero, alivio al fisco. Lo otro también es que no tenemos, o sea, si tuviésemos un carácter fuerte en la gobernación, un tipo que empuja, que gets the message across, que lo dicen a rueda de habichuela y ralea a las masas, la Junta no se va a atrever a ponerle el pie en un programa de esa magnitud, porque al final del día tú ves que la Junta es populista también. Por eso tomaron estas posturas súper de izquierda en la negociación de la deuda y en los litigios. Era como si fuese igual de paternalista que el propio gobierno de Puerto Rico. O sea, la Junta se puso ahí claramente para, en vez de tener 78 municipios, tener 5. La ley lo provee ahí, dice que los municipios pueden ir a título 3, y no aprovecharon y se hicieron ninguna de estas cosas para generar ahorro.
O sea que la Junta está tomando cues del sentir de la población. El sentir de la población es socialista, es paternalista y por eso ellos son un reflejo de la población también. Pero si viene un tipo como hizo Milei que cambió dramáticamente el sentir del país porque les explicó, mira, todo lo que los peronistas les regalan a ustedes lo están pagando mediante la inflación, mediante la miseria, mediante la poca productividad, mediante la poca inversión. Vamos a cambiar esto y vamos a hacerlo bien. Y el sentir de la población le ayudó a ejecutar todas estas reformas drásticas y dramáticas que han costado, ¿verdad?, un sacrificio ridículo y un montón de desempleo y una contracción económica sustancial en la población, que ya tú lo ves que está pasando, ya la economía se está recuperando, pero lo apoyaron a través de todo este proceso, pero requiere mucho carácter y yo estoy seguro que si viene alguien con carácter y propone, vamos a ponernos competitivos, vamos a bajar los impuestos, vamos a machar con Singapur, vamos a crear un andamiaje estructural, legal y económico para competir contra Dubái, Singapur, Irlanda, o ser por lo menos mejor de lo que somos ahora, el pueblo lo va a apoyar, porque aquí la gente tiene sed de progreso y todo el mundo ve todos los días que los hijos se van porque no tienen oportunidad, aquí la gente está cansada. Y cuando tú miras las tasas competitivas a nivel internacional, si tú pudieses sugerir las tasas contributivas, ¿tú tendrías ideado un modelo para Puerto Rico? Sí, Por lo menos pues, pudiese empezar por ingresos y por el yo creo corporativo. que hay un bogey ahí bien claro, ¿verdad? Y es el de Singapur. Yo pondría el corporativo en 20%, quizás hasta 17%. Quitaría el capital gains tax. Ya nada más con quitar el capital gains tax, la conversación en Puerto Rico cambia. Y eso sería básicamente, que eso cuesta 300 millones nada más, porque como en Puerto Rico no hay inversión casi, esa partida no genera nada. La partida de capital gains tax en Hacienda es de 300 millones. Hacienda este año sobrepasó los recaudos por 1.000 millones. O sea que, mira, ya lo tienes ahí, ya sobrepasaste los 1.000 millones, no tengo ni que machar eso, vamos a quitarlo. Tú quitas eso, ya puedes quitar la ley 20 y la ley 22. Porque lo que hace la ley 20 y 22 es un decreto para que tú no pagues capital gains tax a ciertos individuos. Pero creas dos clases sociales. Creas la del individuo que vino, que le vas a dar todo, pero al que tienes aquí, que llevas aquí, pasando María, noches sin luz, con calor, no le vas a dar eso. Pues dáselo a todo el mundo, si te cuesta 300 millones nada más. Y ahí va a venir más gente todavía, porque hay mucha gente que no viene, porque dice, oye, yo no voy a sacar ese decreto, y si no me lo dan, y si me lo quitan, ¿verdad? Un decreto no es un rule of law bien fuerte, como decir, mira, ahí no hay capital gains tax y ya, múdate y ahí no pagas nada. 300 millones solamente. Ese lo puedes llevar a cero y eso cambiaría dramáticamente el profile de la economía de Puerto Rico. Luego, el corporativo lo puedes poner en 17 y yo eliminaría el income tax del todo. Yo lo pondría en cero y subiría el IVA a 13 o 14. Santo Domingo tiene el ITEVIS que es como un value added tax en 28. ¿Sabes? Ahí si Puerto Rico tiene cero en el income tax y pones en 12, 13, en 15, hay que subirlo bastante para compensar por lo que se va a perder ahí, pero lo pones en 15 y luego cuando veas toda la actividad económica lo puedes ir bajando y arriesgarnos a ver cómo se mueven las palancas fiscales, pero la transformación económica sería dramática. Sería dramática y bien rápido porque eso que yo te digo del marco, ¿verdad?, jurídico, que no hay confianza. Una vez tú le das una herramienta tan fuerte en lo fiscal, la gente pues se arriesga y dice, ok, pues me voy a meter allí a ver qué pasa y viene una ola de inversión grandísima. Y cuando tú mencionas que entonces crearía un ambiente de igualdad de condiciones, eso entonces ya yo creo que también agilizaría un poco el tema de lo que es pedir un decreto, ¿no? Claro, porque ese bueno, proceso también... ya no tienes que pedir un decreto. O sea, tú pides un decreto, tarda un año o año y medio. Tú quitas el impuesto sobre capital y vendría un mar de gente. Y yo creo que, corrígeme si estoy equivocado, yo creo que en Irlanda el corporate tax es 12.5% y es para todo el mundo también. Sí. O sea que yo creo que uno de los incentivos grandes de las manufacturas, lo que eran los 936, obviamente eran los beneficios contributivos que fueron en aquel momento y que eran similar a como mencionas, era para una clase o perfil de compañía específica. Que ahora mismo esas compañías están al 4, bajo la ley 154, pero ahora se van a tener que mover, ¿verdad? Porque ahora hay un Global Minimum Tax que se va en efecto. Entonces, si ellas pagan 4 aquí, le van a cobrar el resto en la jurisdicción de la matriz. Y nosotros no somos el home country de ellos. O sea que por eso muchas están llamando a Puerto Rico a que, mira,
muévanse rápido para que nos pongan el impuesto en par con el Minimum Global Tax que se acordó en la Organización de Economías Mundiales para que entonces no me hagan tributar de nuevo en mi home country. Y eso, al Puerto Rico hacer eso, cuando tú subas esa base tan grande del 4 al 2,5 o al 15, no me acuerdo cuál es el número, ahí Puerto Rico va a recaudar 3 billones más. Y ahí tú puedes aprovechar y entonces bajar todos los taxes corporativos de los locales al 15, al 17. Quizás lo dejas 2 puntos por encima. ¿Qué más da? 2 puntos no es nada versus 37. Y entonces ahí aprovechas y pones en casi cero el income tax y el capital gains tax lo pones en cero. Y eso transformaría el perfil de Puerto Rico y hay que transformarlo pero con urgencia porque aquí hay una crisis enorme de demographics. Tú no puedes correr un país con una economía decreciente. No funciona, no puedes. Yo los otros días tuve... Con una merma poblacional no lo puedes correr. No, pero ahora mismo hay una población decreciente en el sentido de que esto fue algo que hicimos un podcast hace poco con Beto y con Raúl Figueroa, que es demógrafa también. Y estábamos diciendo de cómo desde el 2015 en Puerto Rico muere más personas de las que nacen. Más los que se van. Más los que se van. Tú tienes un decrecimiento poblacional natural, lo que le llaman decrecimiento poblacional natural, porque muere más de lo que nace, número uno, y eso no está incorporando toda la emigración que está ocurriendo por la falta de oportunidades de carrera y de negocio. Así que yo creo que estas conversaciones las estamos teniendo porque yo creo que son... Como tú dices, ya es tiempo que no hay tiempo. de visibilizarlo. Ya es tarde, ya es tarde. O sea, una economía en decreción significa, que es lo que estaba yo viendo hoy, ¿verdad? Que hoy la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en el Congreso explicando por qué tenemos la crisis que tenemos, pero la Junta de Control Fiscal le está diciendo a los bonistas, mira, la curva de demanda de energía es descendiente, ¿verdad? Pues si la curva de demanda es descendiente, ¿cómo tú vas a operar un sistema así? No lo puedes operar porque... Un sistema energético necesita inversión constante, ¿verdad? Porque hay que tener mantenimiento, hay que tener todo. Entonces, una curva descendiente de demanda significa que tú todos los años vas a tener que cobrarle más y más y más a todos tus usuarios, ¿verdad? Porque el costo de mantener una planta es fijo. O sea que no importa si Costa Sur va a producir 100 megavatios o 200, ¿verdad? Tienes que mantenerla, el base load, tienes que prenderla, el costo es el mismo. Si tú tienes una planta en tu casa, ¿verdad? Un generador de 20 kilos, aunque tú uses 10 kilos, el costo es el mismo. Va a consumir menos petróleo un poco porque no la estás llevando a tope, pero tienes que cambiarle cada cierta hora el aceite igual, aunque lo lleves a todo galope o no. Cambiarle el aceite, las poleas, es lo mismo. O sea que tu base de gente con quien comparte ese costo cada vez es menos. Va a ser, exacto. O sea que Puerto Rico no puede operar, ninguna economía mundialmente puede operar en un marco descendiente. Japón está haciendo todo lo posible por tener inmigración. Entonces tú buscas los países que tienen naturalmente una desaceleración demográfica y son Puerto Rico, Venezuela, Cuba, that's it. Son países hostiles donde nadie quiere vivir y aquí nosotros nos hemos hecho de la visión de que aquí hay alternativas. Esto no es tan malo, no es tan malo porque tienes una llave de escape, te montas y te vas en un avión, pero si aquí se hubiese tenido que quedar toda la población sin oportunidad, aquí la gente estaría igual desesperada que en Venezuela y Cuba, pero tienes una llave de escape. Por eso es que es imperativo tener libertad económica y hacer una reforma dramática porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces se están quedando los viejos y eso no lo estamos mirando todavía. Okay, el decrecimiento poblacional es negativo, ¿verdad? Es neto, se va la gente y mueren más que nacen. Pero entonces la población se está envejeciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a operar los servicios para sostener una población envejeciente si la gente joven se fue? Y ya lo ves en la deficiencia médica. Ese es el ejemplo clásico y perfecto. Los médicos jóvenes se fueron, los viejos se están retirando, entonces de momento te encuentras con una pared y no hay médico. Y no hay médico. Bueno, es que también ahora mismo la edad promedio en Puerto Rico en el 2000 son 40 años. En el 2000 eran como 32 y ahora mismo son 44 o algo así. O sea, casi 50, como quien dice. Porque y tú quieres, para que tú seas una economía saludable, la edad promedio tiene que estar en los mid-20s. O sea, tenemos unos demographics terribles. Y mucha gente a veces dice, ¿verdad? Porque cuando tú escuchas el discurso político, siempre están hablando de la relación con Estados Unidos, como si eso fuese el tema que mágicamente va a arreglar la economía. Pero yo creo que con lo que tú estás mencionando, si tú implementarías esa política pública
que sea más de libre mercado y esa reducción de tasas contributivas, ¿tú, tú crees que ese tema de si somos Estado o somos independientes fuese un tema tan protagónico como No, quiera? no va a serlo, no va a serlo, porque una vez la gente prospera y tiene viabilidad económica, los otros temas se vuelven secundarios. Estados Unidos no es una panacea. En Estados Unidos hay varias economías. La economía de California, si tú vas allí ahora mismo, ¿verdad? A San Diego y caminas las calles en LA, caminas las calles en San Francisco, luego te vas a Miami, caminas las calles de Miami, y tú vas a ver el contraste económico tan marcado que hay entre el boom económico de Texas y Florida y el problema económico que hay en California. ¿Por qué? Porque las políticas fiscales del Estado son dramáticamente opuestas. Las que son de libre mercado, que son pro negocio, se ven claras. Y los demographics inclusive, California está perdiendo personas, Illinois se está perdiendo personas, Chicago se está vaciando, Washington State está perdiendo personas, pero pues en cambio Arizona está creciendo, Nevada está creciendo, Texas está creciendo, Florida está creciendo. ¿Por qué están creciendo? Porque tienen un ambiente dentro del poder fiscal del Estado mucho más propicio a la creación de empleo y de negocios, y Puerto Rico tiene mejores levers, ¿verdad? Si no estuviese la Junta, que Florida y Texas, para ser un lugar mucho más atractivo todavía de hacer negocios. O sea que Por aquello de no ser Estado. por aquello de no ser Estado, claro, porque no tienes taxes federales y pues puedes decir, mira, aquí el impuesto estatal va a ser cero, los capital gains van a ser cero y es cero. Allí pues Florida no puede decir el capital gain va a ser cero porque eso es un impuesto federal. Y puede decir, ok, aquí no hay state income tax, pero hay impuesto a nivel federal de ingresos. O sea, Puerto Rico tiene el lujo de llevar esas métricas a niveles ridículos para propiciar un boom económico y una migración positiva enorme, que le hace falta. O sea, es imperativo. No sé cómo no se ha hecho, no sé, o la Junta, no entiendo, ¿verdad? Cómo la Junta no ha contemplado estas cosas y han perdido esa oportunidad de dictar una política pública a esos efectos. Bueno, es que la única vez que se conversó y se hizo, lo que pasa es que se hizo a dos demográficos diferentes. O sea, ahí fue que lo más que tú puedes argumentar son incentivos contributivos de exportación y de ley 22, pero obviamente ahí tú estás haciendo esa división que no es la misma regla de juego para todo el mundo. Sí, y pues ¿qué vinieron? ¿Han venido cuántos? 3.000. Eso, tú tienes que venir, tienes que tener un éxodo masivo, tienes que transformar esto ya masivo porque ya se acabó la época del gradualismo, ya no funciona. Y cuando la gente te critica o presumo, o si tú estás en una barra y llega alguien y te dice, no, pero es que bajo esas jurisdicciones hay demasiada inequidad, porque esa es la crítica constante que se escucha al ¿En que es dónde hay fanático. inequidad? Ah, En Singapur. bueno, sí, en los países que son En más... esos lugares hay menos inequidad que aquí, mucha menos. Y hay una cosa que se llama el Gini Coefficient, que mide la inequidad. El Gini Coefficient en Puerto Rico está mucho más negativo que en Singapur, Irlanda y Dubái. Allí hay menos disparidad. O sea, y la disparidad, la grave disparidad que hay en Dubái y en Singapur es que tienen tanta actividad económica que tienen que importar labor. Y como no los hacen ciudadanos y solamente los traen para labor de construcción, pues viven en unos dorms en sus proyectos. Esa es la parte que tú ves ahí, la inequidad más grande es por eso. Y están allí esos tipos para trabajar para el labor y los traen y van allí por su libre albedrío, porque en Bangladesh no les pagan nada y quieren trabajar como labor allí para poder tener oportunidades de enviar remesas a sus países. O sea que eso de la inequidad es un cuento ficticio. La inequidad existe en Cuba, en Venezuela. Cómo vive Maduro y Diosdado Cabello y los generales versus cómo vive el pueblo. Cómo vive Fidel, los Castro, cómo viven en Cuba, todos esos generales versus cómo vive el pueblo. O sea, el socialismo es el mecanismo que causa más inequidad en el mundo, en la historia. ¿Por qué? Porque el gobierno se apodera de los means of production, entonces los reparte a su juicio y crea winners and losers. Entonces, todos esos losers son mucho más que en el capitalismo. Sí, porque ahí no tienes la oportunidad de decidir tú De mismo, superarte. ¿verdad? ¿Qué es lo que tú ¿Sabes? puedes Y hacer creas bajo tu mucha más propio mérito? inequidad bajo esos sistemas que lo que puede haber ahora. Y ahora en Puerto Rico hay una inequidad enorme. Bueno, la tasa de laboral en Puerto Rico creo que es como un 40 y pico%. Y ha ido mejorando. Y estamos hablando que todavía hay unos índices de pobreza gigantes porque yo creo que bien pocas personas, o sea, el salario promedio sigue estando en 23, $24,000 al año, que como quien dice, o sea, eso no es
¿Cómo te diría? Eso no es prosperidad. No es prosperidad, y parte de por qué los salarios son tan bajitos también es porque no hay libertad en las leyes laborales. Las leyes laborales son una camisa de fuerza para el empresario. O sea, tú no puedes operar un negocio y decir, ok, esta empleada es deficiente, la voy a despedir. O este empleado es deficiente, lo voy a despedir mañana porque no me gusta cómo está haciendo el trabajo. Tú tienes que hacer un file, tienes que escribir 3 memos, 4 memos. Entonces tienes que rezar, ¿verdad? Para que si lo vas a despedir no te demande. Así que normalmente las demandas son tan costosas y tan ineficientes que aunque tengas todos los memos listos y sea una persona deficiente, tú vas y le pagas la mesada esa que dice la ley 80, que es una fórmula y es costosísima. Así que tienes que incurrir en unos gastos de labor enormes, y eso pues lo está pagando el propio empleado mediante menos salario. Eso es lo que es, todo repercute en la falta de libertad económica que hay en Puerto Rico. Y es dramático. Y lo impresionante es que todavía al sol de hoy, dada toda esta circunstancia y toda esta evidencia, todavía hay gente que habla, no, vamos a regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica al modelo de antes, al modelo de Lautier y de Prepa y de ese desastre que Están yo... haciendo campañas políticas Claro, bajo ese... que yo lo vi con mis propios ojos. Ese modelo es totalmente deficiente, eso no funciona. Tú no puedes inmiscuir la política en una empresa de un servicio esencial. ¿Por qué? Porque una vez el político llega a su poder, dado que es una economía no dinámica y hay falta de oportunidades, naturalmente, ¿qué va a hacer el político? Ok, pues déjame ocuparme de mi familia. Ya que yo estoy aquí, déjame llamar a Prepa y decir, mira, no tienes ahí un puestecito para mi sobrino, que ponlo de chofer o ponlo de ayudante de celador. Y entonces vas año tras año, tras año, tras año, tras año, acomodando más gente y más gente y más gente. Esos son los famosos atornillados, y cuando vienes a ver, está completamente bloated de esa estructura. Ahora tiene un montón de burocracia porque tuviste que crear un montón de puestos para justificar esos salarios, y la cosa no camina. O sea, y eso lo estamos viendo en tiempo real en el gobierno federal, pues está pasando. El mismo gobernador los otros días en la reunión de la Junta de Control Fiscal estaba despotricando contra FEMA porque no desembolsa. ¿Por qué FEMA no desembolsa? Todos conocemos que eso es un agujero burocrático terrible, porque Estados Unidos pues también se ha entrado en este problema de déficit de big government, y tienen los mismos problemas que tenemos aquí. Y las entidades no funcionan y no son eficientes. Qué fuerte. Yo opino, presumo que esas conversaciones con tu papá tuvieron que haber marcado bastante ese pensamiento. ¿Qué 2 o 3 lecciones tú aprendiste de tu papá tú dirías que son relevantes hoy día? Del exilio cubano. Sí, del exilio cubano o de vida. No necesariamente limitarlo a eso. Sí, mira, pues yo creo que yo aprendí eso, que el gobierno, no puedes confiar en el gobierno. Eso es lo primero, sabes, que los documentos, tú tienes que pensar más allá del estatismo que te presenta el gobierno, ¿verdad? De que si me quedo sin dinero, la Constitución dice que te voy a pagar. Eso fue yo creo que una lección de lo que pasó, de esas experiencias que se vivieron en el comunismo. Yo creo que aprendimos, ¿verdad? Aprendimos que lo intangible es más tiene mucho más valor que lo tangible, ¿no? Que si tú, pues, de momento te quedas sin nada, pero estás educado, tú te puedes reinventar y puedes volver a prosperar, y lo hemos visto con el exilio venezolano. La gente educada se fue de Venezuela y rápido, no rápido, pero después del tiempo trabajando engranan porque se han entrenado, son capaces. O sea que la educación, ¿verdad? Lo intangible es mucho más valioso que lo tangible. Yo creo que esas son las 2 cosas elementales. Y tercero, la diversificación. Tienes que estar diversificado geográficamente, no puedes poner todos tus huevos en la misma canasta. Yo creo que eso también nos ayudó muchísimo. Pues yo tenía esa visión, ¿verdad? De que si tú tienes todo tu dinero en una tierra, viene Fidel Castro y te lo quita y lo pierdes todo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en Santander, yo vi todo el mundo compraba bonos de Puerto Rico solamente, eso eran todas las carteras. Yo no lo podía creer porque yo venía de un lugar donde había que tener acciones en todos lados, había que estar diversificado en todos lados, todas partes, porque tú no sabes lo que va a pasar. Así que se priorizaba la diversificación, ¿verdad? Había leído de todos estos tipos, George Soros, del mismo Peter Lynch. A mí me gusta leer mucho historia económica de Niall Ferguson, The Accent of Money, todas estas cosas, los Rothschild, la historia de la familia de los Rothschild.
y todas me hacían sentido, ¿verdad? Todo era bien diversificado geográficamente, globalmente, en economías distintas, en mercados distintos, en industrias distintas. Así que eso yo creo que a mí me ayudó muchísimo a primero no quemarme cuando vino la quiebra y luego pues a operar las cosas, ¿verdad? De una cierta manera para tomar ventaja de eso y siempre igual el negocio rápido lo diversificamos. Estamos todo el día viendo a ver cómo vamos a poder. De hecho, acabamos de registrar el CTAX en Perú. El ETF de nosotros va a empezar a traficar en Perú a partir de noviembre. Luego lo vamos a registrar en Chile y en Colombia. Y entonces vamos también en marzo del año que viene a empezar un roadshow por Estados Unidos. Así que nosotros, la firma, siempre estamos pensando en diversificarla. Se están abriendo, cuando mencionas que están abriendo esos ETFs allá en estas jurisdicciones, que están levantando capital allá. Estamos primero registrándolo para que trafiquen en los mercados locales. Van a traficar en los mercados locales, entonces una vez ya pueden traficar en los mercados locales, hay que ir allí a hacer el esfuerzo de la venta. O sea que estamos abriéndonos el camino para luego ir a hacer el esfuerzo de la venta. Vamos a empezar a invertir más en la presencia de nosotros en Estados Unidos. Y pues, as we speak, uno se fue para España a ver el marco legal también, a ver si podemos empezar a vender nuestro producto en España. Así que sí, estamos todo el tiempo con esta intranquilidad, esta paranoia, ¿verdad? De que no podemos estar, primero que complaciente, tener esta complacencia porque pues nos va relativamente bien y estamos creciendo poco a poco, sino que pues estamos todo el tiempo viendo cómo nos vamos a diversificar geográficamente y vamos a hacer la economía anti-fragile, ¿verdad? Por la diversificación y todo esto. ¿Cuál tú dirías que es ahora mismo lo que te tiene más orgulloso, más optimista operando la firma? Yo creo que la gente que tenemos, ¿verdad? Hemos ido contratando personas y pues una de las razones por la cual está aquí es porque por la cual yo estoy aquí es porque añadimos una persona en mercadeo. Hemos empezado a contratar más vendedores de servicio, por ejemplo, que den servicios, que hablen de nuestros productos, que eduquen para que la gente pueda adquirir nuestros productos. Así que el equipo, en verdad, la dinámica, la cultura de la firma, todo el mundo remando para el mismo sitio, todo el mundo con unas ganas increíbles de progresar y de crecer y de trabajar, eso es lo que más optimista me tiene. Y que los productos están bien estructurados, eso es lo primordial. Yo aprendí en la experiencia cuando trabajaba en Santander que si tú estructuras un producto mal, it's doomed to fail sooner rather than later. Y pues estos productos que nosotros tenemos se pensaron bien desde el inicio y tú ves el fruto de ellos porque son productos sostenibles. No estamos prometiendo algo que no podemos entregar y lo peor que tú puedes hacer en los mercados financieros es prometer algo that you cannot deliver. O sea, cada vez que yo veo estas anualidades... No es la póliza indexada. Las anualidades te van a dar 12. ¿Cómo? No puedes prometer eso. Inclusive las fijas. Te vamos a dar 5 por... Tú no sabes el término de una IRA. Tú no sabes cuánto tiempo esa persona va a tener la IRA. ¿Cómo tú le vas a prometer 5 forever? How will you deliver that detrás? Operacionalmente, ¿cómo esa firma va a conseguir generar 5% más hacer una ganancia más pagar la comisión del vendedor para poder de verdad deliver ese 5%? No va a pasar. Tú lo vas a ver tarde o temprano, el mercado le va a pasar la factura y ese proyecto no va a poder cumplir con la promesa. Y eso lo vimos en los fondos cerrados de todas estas compañías y yo trabajé en uno de ellos. Ahí fue que yo me di cuenta, esto está mal estructurado. Te prometíamos 6% exento, pero ¿qué pasa si hay un evento de crédito? ¿Qué pasa si hay un evento de intereses? ¿Qué pasa si el costo del apalancamiento, ¿verdad? Del leverage, para tú entregar ese 6% se dispara al 20%? No vas a poder entregar ese 6%. O sea que en finanzas tú no puedes prometer nada. Tú lo que puedes decir es, mira, yo voy a hacer el mejor trabajo que yo pueda bajo estos procesos. Yo voy a invertir sanamente. Yo voy a buscar inversiones que hagan sentido, que sean sensatas. Voy a buscar compañías que tengan un moat, una competitividad a un precio razonable, bajo unas condiciones económicas saludables y voy a tratar de deliver algo razonable. Históricamente en ese producto es 8%, pero we're going to try to make that. No te lo puedo asegurar, no te lo puedo prometer, pero pues, y es lo que hemos estado haciendo and we're delivering on it. Así que eso también es mucho orgullo para nosotros. Cuando tú dices de los productos que ofrecen, específicamente hablamos de la IRA, pero no sé si quieres hablar de los otros productos que están trabajando. Sí, pues nosotros tenemos ese ETF, ¿verdad? Que es de la curva de Puerto Rico post quiebra, que yo creo que así fue que tenían que haber sido los fondos locales primero para darle la oportunidad a la gente a comprar bonos en Puerto Rico. Un ETF es un Exchange Traded Product, ¿verdad? Como lo puedes comprar como Apple, lo compras en New York Stock Exchange, va a haber el símbolo ZTAX
Y ahí tú compras de forma transparente todos los bonos que ya fueron reestructurados en Puerto Rico. Diversificados entre los créditos, hay de las obligaciones generales, hay del IBU, hay de carreteras, hay de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Y ese cupón es exento, ¿verdad? O sea que en vez de tú tener tu dinero en un CD al 2%, tú puedes entrar en una cuenta en E-Trade, en Charles Schwab, en Interactive Brokers y compras bajo el símbolo Z-Taxi y coges un dividendo exento de 4,5%. Más, eso se vendió a 25 pesos y ya va por 27. O sea que ha tenido una apreciación y yo pienso que en la medida que Puerto Rico no puede emitir más deuda, escasea, ¿verdad? Y tú ves que tiene 10 billones de dólares en líquido, pues los players en Estados Unidos van y compran los bonos y eso va a seguir apreciando, yo creo, mientras se mantenga esa orden. Si Puerto Rico empieza a bajar los impuestos y la economía se vuelve más dinámica, se va a meter en 30 pesos. Entonces, el otro fondo que tenemos es el original, que de ahí fue que salimos a mercadear y nació el de Caimanes. Ese se llama el X-Square Alternative Dividend Alpha Fund. Es un fondo pues, que invierte en la bolsa a nivel global y trata de pagar en dividendo casi toda su plusvalía. Entonces, nosotros tenemos un target de 6,5% de dividendo. Pero pues el año pasado hizo 18, pero pagamos 6,5 y eso es exento. Este año estamos arriba a 17, así que estamos pagando 6,5% también. Pero pues obviamente es un fondo que es más agresivo que el que está en la IRA, que normalmente pues el de la IRA hace la mitad de lo que hace este. Y este pues paga un dividendo mucho más alto y es exento también. Entonces, aparte de eso, tenemos un fondo de capital privado. Los fondos estos Ley 60 famosos que pues probablemente los has conocido, que prestan dinero. Pues nosotros hacemos series de este fondo y este fue un fondo que hicimos para nosotros mismos en la firma, para nuestro propio capital, porque pues queríamos hacer inversiones a nivel local. Lo serializamos para uno de nuestros colegas. Y entonces poco a poco la gente nos fue llamando y nos decía, mira, ustedes hacen una serie, ¿cuánto cobran? Y ahí yo me di cuenta, porque tú preguntas cuánto cobran, y me di cuenta que era un negocio, que era algo bien caro, que la calle cobra algo bien caro por eso, cobran 4% de manejo, $200,000 por hacerlo. Y nosotros dijimos, mira, ya nosotros tenemos uno, it's not a line of business, lo hicimos para el beneficio de nosotros, así que vamos a dárselo de gratis a nuestros clientes. Así que, as long as you're our client, que tengas invertido una cantidad pues, sustancial en alguno de nuestros fondos, pues nosotros te hacemos esa serie al costo. Viene siendo el costo, cuánto cuestan los abogados estructurar esa serie, lo que cuestan los abogados, y luego pues un fee mínimo para hacer el compliance, el reporting con el comisionado, con el SEC, etcétera. Mantener todo en orden. Así que eso lo hacemos. Y lo otro que hacemos es que pues estamos haciendo cautivas también. No sé si sabes lo que es una cautiva. Básicamente es un vehículo para autoasegurarse. Entonces, pues eso cuando tú lo combinas con una serie, se vuelve bien poderoso porque capitalizas el vehículo a través de un fondo de Ley 60, ¿verdad? Que pues tomas una deducción contributiva del 60% y te empiezas a ir a un modelo de autoseguro. Y pues este modelo de autoseguro es bien poderoso, no solamente porque hay ciertos seguros que puedes tú mismo correr. Normalmente los clientes tienen que continuar con su plan de seguro, pues es imposible. Tendrías que capitalizarlo si vas a comprar 10 millones de seguro de propiedad y de property and casualty, tienes que poner 10 millones ahí. No mucha gente tiene ese capital, pero sí puedes empezar a autoasegurarte en riesgos que estás corriendo pero no estás comprando. Que si una póliza de active shooter, una póliza de cambio climático, una póliza del deducible, ¿verdad? Si tú sabes que viene un huracán y el deducible van a ser 3 millones, pues ¿por qué no ya lo separas? Y entonces te compras a ti mismo una póliza para tu deducible. Y eso es un producto bien poderoso porque eso le ayuda a los empresarios a crear su propio Berkshire Hathaway. Ese es el modelo de Warren Buffett. Yo invierto mi float, ¿verdad? Así que yo puedo, los empresarios, nosotros tenemos este vehículo, esta herramienta. Y llegamos a ella porque lo hicimos para nosotros mismos y vimos, diablo, esto es bueno, vamos a dárselo vamos a ofrecérselos a los empresarios. Y pues básicamente tú coges el float, que son las primas, ¿verdad? Por el tiempo del seguro y lo inviertes y sacas ese dinero que antes pues tú se lo estás dando a un tercero o simplemente no se lo estás dando pues no te estás asegurando. Y a la misma vez pues eso es un gasto que le pones al negocio que no va a tributar. Y acá es un pote que es exento. Así que estás creando, es un Berkshire, básicamente un deferred tax vehicle para ahorrar e invertir.
y bajar la tasa contributiva en el lado corporativo. O sea que es un negocio es un setup bien poderoso que nos gusta mucho, es muy interesante. Hay muchos layers también de complejidad que le puedes añadir a ese programa. Se han puesto bien caros los seguros, bien inaccesibles, así que con esa cautiva tú te puedes poner bien creativo, ¿verdad? A buscar soluciones para disminuir esa carga de seguro. Así que eso es otra cosa que estamos haciendo. Aquí hay que ponerse creativo en Puerto Rico, hay que inventar y todo el tiempo estamos innovando, ¿verdad? Y tratando de buscar soluciones a problemas que hay en Puerto Rico de cosas ineficientes. El primer fondo fue una solución a la sobreconcentración de bonos de Puerto Rico. Yo dije, pues tú estás en bonos de Puerto Rico, te pagan un 6% exento, pues yo te lo voy a dar, pero sin invertir en Puerto Rico. Luego, pues, el fondo balanceado pues fue una solución para los RISTA, para tener un fondo sound, ¿verdad? Conservador. Eso no existía aquí, que invierte fuera, que sea líquido, que sea abierto, que lo puedes comprar y vender el mismo día al valor del NAV sin tener que ir a un broker a decirle, mira, ¿cuál va a ser el bid? Y te ponen una lista, pues eso fue lo que pasó con los fondos cerrados, no te daban liquidez. Luego hicimos la IRA porque vimos que había un problema en la IRA. Luego vimos que había un problema, todo el que quiere comprar un bono de Puerto Rico ahora mismo es súper difícil porque hay millones de QSIPs del mismo crédito. Entonces, tienes que ir a comprarlo a una casa de corretaje. Esa casa de corretaje de aquí tiene que ir al desk institucional. Ese desk institucional tiene que ir al mercado. Aquí no, aquí tú vas directo y lo compras con un clic y no tienes que pagar por toda esa fricción. Así que todo esto fueron soluciones a problemas, ineficiencias que nosotros veíamos en el mercado, incluyendo esta última de la cautiva. Así que si yo soy un puertorriqueño que tengo, qué sé yo, 5,000 pesitos separados para invertir, uno de los consejos sería quizás de verificar tu portal y ver esos ¿Seguro? productos. Si quieres comprar una IRA, puedes ir a balancetira.com y pues tenemos ahora productos que lo pueden comprar con $100 solamente, como Citax o el Balance Fund, así que nos pueden llamar o pueden también ir a nuestro portal y ver la información de nuestros O productos. sea que el beneficio quizás o diferenciador de lo que puede ser comprar un ETF que invierta en el S&P 500 en Estados Unidos, que acá en Puerto Rico contigo, pues hay un beneficio contributivo atado Sí. a eso. Sí, eso, el S&P 500 obviamente te va a dar, es otro perfil. El ETF de nosotros es que pues es para el que quiere generar ingreso exento. Esa es la función de ese producto. Obviamente yo le digo a las personas jóvenes, inviertan en el mercado, cojan riesgo, compren, o sea, si yo hubiese puesto todo mi dinero en Apple cuando me gradué de la universidad, tendría decenas de millones de dólares. O sea que la gente joven tiene que empezar a invertir desde temprano, a coger riesgos. El riesgo real es no coger riesgo, porque el dinero cada día vale menos, el dinero se imprime Con la y inflación, la inflación te va a comer, todos los días. correcto, la inflación te va a comer el dinero y entonces how do you play catch up contra esa inflación? Tienes que coger riesgo, tienes que ser parte de la economía global y la economía global tiene unos vehículos increíbles para tomar ventaja de eso. Y la bolsa es uno de los mecanismos más probados históricamente de crear capitales. Así que las compañías que tú ves, que tú sales, mira, Chipotle es una que a mí me encanta. ¿Tú has comido en Chipotle? Claro. ¿Quién no ha comido en Chipotle que ha viajado? Eso está increíble. Y el que compró Chipotle desde la primera vez que lo probó y hasta ahora ha hecho múltiplos de su dinero. Y yo creo que va a seguir haciendo múltiplos de su dinero. Domino's Pizza es otra acción que no ha parado de subir. Domino's Pizza ha tenido mejor retorno que Google y Microsoft, para decir temas. Si lo hubiese comprado cuando me gradué, que yo... Como en mi universidad tú podías pagar las pizzas de Domino's con la tarjeta estudiante, yo abusaba de eso. Si hubiese comprado acciones de Domino's Pizza en ese entonces, tampoco estaría aquí hablando hoy. Pero ¿Recomienda al que quiere invertir por primera vez que empiece con acciones directas o empezaría por los índices? Sí, puede empezar con los índices o con las acciones directas que se siente cómodo, que observa que son buenos negocios. Lo puede ir haciendo también y que aguante, ¿verdad? Va a haber volatilidad, que no se asuste, que esto es siempre a largo plazo. Y obviamente la porción de dinero que la quieres más suave, ¿verdad? Que quieres ahorrar, que quieres recibir ingresos, pues nosotros tenemos ese producto de Citax para la gente mayor que quiere recibir dinero exento. Tenemos ese producto, tenemos el Balance Fund, que es bien conservador también, que es un activo de Puerto Rico exento de ley de herencia y paga un dividendo de 2%. O sea que sí, yo creo que hay herramientas, lo que hay que es conocer, todo el mundo se debe de educar, hay que leer y hay que entender cómo funciona el sistema para que el sistema no abuse de ti.
¿sabes? Y yo creo que hay que aprender de criptomonedas también. Yo creo que eso es ¿Estás necesario. optimistas todavía con las A, criptomonedas? a mí me gustan las criptomonedas, fíjate. No las criptomonedas, ¿sabes? A mí me gusta Bitcoin. Me gusta la tecnología que hace Bitcoin, ¿verdad? Es un buen store of value. Yo creo que si tú piensas que el dinero se va a ir debasing, ¿verdad? Y que cada vez el dólar va a valer menos, si tú me dices, amigo, que cuál vas a escoger, oro o Bitcoin, yo escojo Bitcoin cualquier día. ¿Por qué? Porque es transferible. Inclusive yo estaba leyendo hoy un artículo ayer de Sotheby's, que el negocio de las artes está colapsando. Los precios de las auctions, la gente que va a los auctions están colapsando. Y yo pienso que es por Bitcoin. Porque cuando yo veía los Picassos traficar a 300 millones, 250 millones, yo empecé a preguntar en Nueva York por qué la gente paga lo que pagan por el arte. Y la mejor explicación, después de varias que encontré, fue, mira Nacho, la gente compra un Picasso de 300 millones, lo enrolla, lo metes en el bulto y te vas a Suiza, te vas a España, te vas a Singapur, apareces allí con el arte y la vendes allí. Y ya transportaste 300 millones de dólares. Si no, ¿cómo tú transportas por un wire 300 millones de dólares? No puede. Aduana te va a meter preso, te van a meter 20 impuestos, los transfer fees van a ser enormes. ¿Sabes? El arte es un store of wealth y de movilidad. ¿Sabes? No es raro, ¿no? ¿Verdad? No sorprendería cuando tú te enteras después que en el aeropuerto de Suiza hay un locker gigantesco que se alquila, ¿verdad? Alquilan lockers en aeropuertos de Suiza para tú guardar tu arte. Y la gente pues viaja allí, alquila el locker y guarda su arte ahí y se van de nuevo para Estados Unidos. Entonces lo mismo se han creado, hay un vault gigante donde tú guardas tu keys de Bitcoin. O sea que Bitcoin es un store of wealth mucho más fácil y más simple que el arte y que el oro y es transferible. Entonces, los stablecoins, y yo llevo teniendo esta conversación de Bitcoin, la teníamos mucho en la oficina del 2013, y al principio nosotros decíamos, pues, el gobierno la va a parar. Pero había uno en mi oficina que siempre decía, es que el gobierno no puede apagar el internet, es la única manera de pararlo. Pero yo estaba escéptica de eso, pero ahora lo vine a entender que sí, en efecto, tienes que apagar el internet para prohibirlo. Y la conclusión en ese momento era que, mira, esto es un mecanismo para el dinero sucio, moverse. Que en ese momento estaba lo del Silk Road, ¿verdad? Y ahí acababan de meter preso al tipo y puede ser el único valor que tiene. Pero después yo fui a Colombia hace como 3 años y mi esposa me llevó a casa de una amiga de ella y vivían en un castillo allí en Colombia, una cosa increíble. Yo le pregunto al esposo, ¿a qué tú te dedicas? Él me dice, no, yo era Venture Capital, pero ahora lo que hago es cripto. Y entonces le empiezo a preguntar, pero ¿cómo tú inviertes? Pues a mí se me hace imposible cómo se timea eso, cómo se mueve, cuáles son los levers o las variables que hacen que se mueva. Y en ese momento, ahora tengo un poco más de idea, pero tampoco, y tenía menos en ese momento. Y me dice, no, yo compro un stablecoin. Y ahí ¿pero por qué? Y me dice, pues es que esa es la manera de yo dolarizarme. Así yo me salgo del peso colombiano. Y ahí yo dije, anda, parcirete, Sí, sí, que no. esto va a ser enorme, porque todo el mundo se quiere dolarizar, pero nadie puede, porque todos esos países tienen monedas que son non-deliverable, ¿verdad? Un deliverable currency es el euro, el yen y el dólar, que tú la puedes intercambiar libremente por cualquier otra moneda. Pero si tú estás en Colombia mañana y tú vendes tu negocio por 100 millones de dólares en pesos, el gobierno central no te va a dar 100 millones de dólares, no te los va a cambiar. El gobierno central te va a decir, mira, te voy a cambiar de 5 millones en 5 millones anualmente. Lo mismo en la República Dominicana, tú haces 100 millones de pesos dominicanos, pues no los puedes ir a cambiar por dólares. El Banco Central te va a decir, yo tengo tanta capacidad para cambiarte el peso al dólar. Y lo vamos a hacer poco a poco en un par de años. Pero aquí tú te vas y te compras un stablecoin y ya te dolarizaste. Y eso es mega poderoso. Y si tú miras, la adopción de esos stablecoins es así, es en línea recta. Entonces lo otro es que son transferibles bien fácil. Y ahí igual yo tuve una experiencia yo tengo una tía que vive en el Líbano, ahora se fue para Estambul por la guerra, y había que transferir dinero para allá, de una IRA que habían liquidado que estaba en Oriental Bank. Y nosotros decimos, ok, pero pues esa transacción va a costar un montón de aquí, de un banco de aquí a Turquía, a saber cómo se va a hacer los taxes, los wires, todo eso, el costo de los wires, no taxes, porque ahí no iba a haber taxes de la transferencia. Y pues dijimos con mis primos, vamos a cambiarlo a un stablecoin.
y yo tengo un wallet allí y me lo pasas y después yo brego aquí con mi mamá y lo convertimos en liras turcas. Y eso fue una transacción de un segundo, sin hablar con nadie, sin ir a llenar ningún papel y costó medio centavo. O sea que el poder de esa tecnología es muy grande. Ayer PayPal anunció que a los negocios les va a dejar comprar y vender stablecoins y Bitcoin. Así que eso es una industria nueva, es prematuro, ¿verdad? La descentralización, como quien dice, de la divisa completamente. O sea, está pudiendo transferir ese dinero sin tanta fricción. Lo puedes mover con menos fricción, pero todavía yo creo que siempre va a estar centralizado. No vas a poder llegar a una descentralización completa hasta que todo el mundo hasta que tú encuentres que todos tus comercios quieran negociar en stablecoins. Porque si no, tú vas a necesitar un off-ramp y un on-ramp. Yeah. ¿Verdad? Así que siempre, por ahora, todavía hace falta un on-ramp y un off-ramp, y yo creo que eso va a ser así. Los gobiernos no van a querer perder la capacidad de tener la libertad de las monedas, que eso es algo muy importante. Lo vimos en la quiebra de Grecia. Si Grecia hubiese tenido su propia moneda, hubiese devaluado, no quebraba. España, cuando se metía en ciclos malos, devaluaba la peseta, el turismo se disparaba y eso estabilizaba la economía. Era una manera fácil, sin mucho dolor para la población, de reactivar una economía, y ahora ya ellos lo perdieron al entrar al euro. Así que yo creo que los países van a proteger ese on-ramp y ese off-ramp, pero cada vez va a haber más adopción y cada vez va a haber menos fricción y va a ser mucho más barato hacer negocio. Y lo ves que las tarjetas de crédito están bien asustadas, están muchas de ellas ya bajando los fees y están haciendo tarjetas de crédito sobre stablecoins. O sea que eso no hace mucho sentido, ¿verdad? Porque si tú tienes un stablecoin, supone que lo transfieras bien fácil por celular, pero como todavía no hay, todos los negocios no lo reciben y reciben las tarjetas, pues se está haciendo eso. Pero todos estos layers van a ir evolucionando y hay que estar pendiente y hay que entenderlo, porque yo creo que va a transformar y a revolucionar el mercado y el sistema y las monedas. Y yo creo que le van a dar mucha fortaleza a los países que no tienen dólares. Y yo lo estaba hablando en mi oficina los otros días, en el pasado, cuando la Reserva Federal subía los intereses, los países emergentes colapsaban. Tuviste el Asian Currency Crisis del 98, no sé si te acuerdas que Tailandia colapsó, Indonesia colapsó. ¿Por qué? Porque cogían dinero prestado en dólares, pero generaban divisas de ellos. Su economía tenían que cambiarla a dólares para pagar la deuda, y de momento el dólar apreciaba mucho porque subían los intereses y no podían, y entonces pues colapsaban. Y eso esta vez no pasó. Entonces tú dices, en el 2001, en el 2003 pasó, en el 98 pasó. Todas las veces que yo he visto que subían las tasas, esto pasaba, porque ahora no pasó. Y no sé si es por la adopción de los stablecoins, que ya tanta gente está dolarizada mediante los stablecoins, que el mercado no es ni tan grande, pero sí ayuda. Que eso actuó como un shock absorber en las economías. Si miras la economía de El Salvador, iba a quebrar. Y empezaron con este cuento del Bitcoin, ahí cogieron más divisas y pudieron reestructurar silentemente su deuda y no quebró. O sea que eso es algo que vale la pena estudiarlo. No sé cuáles son las conclusiones reales, pero creo que es un factor positivo para el mundo que la gente en esos países tengan la facilidad de irse a stablecoins. Los venezolanos están haciendo mining de Bitcoin todo el día y están usando stablecoins porque esa moneda no sirve. Argentina lo está usando mucho porque por la inflación, que lo hablamos ahorita, era descomunal. Ya se está empezando a moderar, pero esa gente estaba utilizando stablecoins como vía de escape. Y cuando tú, reaccionando un poco a todo lo que hemos hablado aquí, considerando, ¿verdad?, lo que compartimos ahorita, que son las frustraciones que se viven a diario ahora mismo en Puerto Rico por las distintas, ¿verdad?, factores económicos que están ocurriendo, ¿qué es lo que te mantiene optimista quedándote en Puerto Rico? Porque como bien dices, pudiese irte para cualquier otra jurisdicción a manera, porque el fondo no necesita estar operando aquí Sí. necesariamente. O sea, ¿qué es lo que te mantiene optimista de quedarte en Puerto Rico? Mira, pues lo primero es la familia, ¿verdad? Uno siempre quiere estar con la familia, así que pues yo me he querido quedar por la familia. Y inclusive eso me ha ayudado, porque cuando yo me gradué yo tenía 2 ofertas de trabajo, una en Lima y una en Bear Stearns, y la otra en Santander. Entonces yo me acuerdo, mi abuelo en ese momento vivía el español y me dijo, no trabajes en Santander, que los españoles son peseteros. Y yo, bueno, es que yo no quiero trabajar en Estados Unidos, yo quiero vivir en Puerto Rico, ya me cansé de estar aquí, del frío. Así que pues me fui a Santander y los otros 2 quebraron. Y era pues por estar con la familia. Luego yo sí he visto, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de vivir estas crisis que se han convertido en oportunidades.
Y pues nosotros en lugar de verlo como una crisis y tirarnos a llorar, lo vemos como que "Wow, vamos a pasar este dolor, pero va a haber una oportunidad aquí, tú come ahead". Así que pues eso lo hemos hecho. Y yo sí creo que Puerto Rico tiene muchísimo potencial y aquí hay gente buena que quiere progresar y pues a mí me gusta vivir aquí. Yo creo que hay cosas que son difíciles, ¿verdad? Los otros días alguien me está diciendo, un americano de estos que hablamos todo el día, de estos counterparties con los que uno traía, me está diciendo, man, living there is like an extreme sport. Porque que si mira la planta, el diésel, no tengo agua hoy, tengo la cisterna dañada. Pero pues son cosas que es difícil, hay que bregarlo y obviamente uno se molesta y se frustra y quisiera que cambie las cosas. Yo creo que eso es lo que me motiva a hablar de estas cosas abiertamente y empezar a ser más vocal, yo creo, a exigir libertad económica, exigir menos impuestos. Si hay 10 billones y hay que empezar a proveer estas ideas para tratar de cambiar la discusión pública y ver si se puede mover la aguja. Así que yo pienso que todas las economías pasan por ciclos, ¿sabes? Estados Unidos tuvo un ciclo bien malo en los 70, luego pues ha tenido buenos ciclos, los 2000 fueron malísimos y pues Puerto Rico ha tenido, yo creo que fueron 15 años malos más o menos, pero desde el 2019 la economía ha estado decente desde el 2017 la economía en Puerto Rico, 2018 la economía en Puerto Rico ha estado decente, inclusive me atrevería a decir que hasta desde el 2016 yo pienso que tocamos fondo a principios del 2016, desde ahí la economía de Puerto Rico ha estado decente, pero todavía hace falta mucha mejoría. Así que, nada, yo creo que, y siempre hay oportunidades, veo tantas ineficiencias todavía que pues veo que esas ineficiencias son oportunidades, así que me gusta vivir aquí, yo creo que puede ser un buen lugar para desde donde podemos seguir estableciendo satélites y crecer. Tiene el sueño de que si se adoptaran estas políticas que has mencionado, que hemos discutido aquí, que Puerto Rico puede dar ese reversazo y vivir esa Claro, curva. sería una locura. O sea, si Puerto Rico, mira, Puerto Rico ha tenido cambios sutiles que han dado unos resultados enormes. Yo creo que el primero fue la privatización del aeropuerto. El aeropuerto estaba en una decadencia terrible, el tráfico aéreo iba por 8.5 millones nada más. Y de momento se privatiza y tú ves que todavía estamos en una etapa temprana de este operador privado porque el aeropuerto todavía se ve cansado en muchas partes. Ellos sí han mejorado, he invertido, pero la inversión que requiere es tanta para ponerlo al día que económicamente no era viable si lo hubiesen hecho de un principio. Pero así todo con los cambios que ellos han hecho, ya fuimos casi a un 100% de crecimiento en pasajeros con una pandemia entre medio, el huracán María. O sea que literal, ellos han tenido básicamente 5 años buenos para duplicar el tráfico aéreo. Imagínate lo que va a pasar en los próximos 15 años. ¿Eso qué significa? Significa que Puerto Rico, si seguimos este tren de crecimiento, Puerto Rico tiene que duplicar los Airbnbs, tiene que duplicar los cuartos de hoteles para cumplir con toda esa demanda de pasajeros que está generando ese operador en el aeropuerto. Eso es increíble. Y eso obviamente pues va de la mano con todos los empresarios locales que se han dado a la tarea de emprender con los Airbnbs, invertir en sus Airbnbs. Y eso se ve en la banca se está beneficiando de toda esta inversión en los Airbnbs y pues se ve en la mano de obra en construcción y en servicio. Esa es la plantilla que más ha crecido en los últimos 10 años y yo pienso que eso es un efecto, un resultado directo de la privatización del aeropuerto. O sea que ese cambio gradual tan bobo ha generado 100.000 empleos. Imagínate si Puerto Rico hace esa reforma estructural, vamos a estar en 20 años como Dubái y Singapur, literal, o más, porque Dubái fue en 25 años ser una villa pesquera, hacer lo que es ahora. O sea, Puerto Rico en 10 años no se va a parecer si hacemos estas reformas ahora. Ahora, pues, obviamente eso va a venir también a un costo. La vida se va a poner más cara para los que no trabajen, los van a desplazar, eso es natural. El desplazamiento siempre existió, si no, no existiría Cagua o Junco o Las Piedras o San Lorenzo. O sea, el desplazamiento es una cuestión normal, que es el producto del desarrollo. Y hay que entenderlo y hay que asimilarlo y uno no puede achacarle todo a los de la Ley 20, porque los de la Ley 20 no viven en San Lorenzo. Si las casas subieron de precio en San Lorenzo, no fue por ellos no viven allí. O sea que hay que también explicarle al pueblo este tipo de cosas para que no salgan a protestar por cada ley nueva que se pase. Y yo creo también, eso también es producto de crear winners and losers. Porque si tú dices 0 capital gains para todo el mundo,
¿cómo va a protestar el pueblo? ¿Qué va a decir pongan taxes? El pueblo no va a protestar a que suban los impuestos. O sea, que ahí ya tú eliminas una pelea de la discusión pública de un día para otro. No, que la 936 es injusta. Pues mira, vamos a ponerlo 12% para todo el mundo. Ya no hay 930, ya no existen los fantasmas para las protestas, y es equitativo y es de equal opportunity, porque no es justo tampoco poner una 936 pero que los locales no se beneficien. No es justo tampoco poner una ley 2022 de los individuos para que los locales no se beneficien. Entonces, un local tiene que ir a comprar un edificio con su bolsillo que no está tan holgado como el de la ley 22 y no lo va a poder comprar. Entonces, estamos quitándole oportunidades a los locales, y ahí sí que estamos creando inequidad. Si bajamos los impuestos, te cuesta 300 millones nada más quitar los capital gains. Si quitamos el impuesto del ingreso, subimos las corporaciones al impuesto global, eso va a generar tanto que podemos bajar las corporaciones aquí. No vas a crear winners and losers, vas a crear una sociedad bien dinámica, bien poderosa para la economía. Y ojalá y hayan casas nuevas que se puedan construir para que la gente se pueda comprar propiedad. Ahí definitivamente, si quitas esa fricción, ¿verdad?, de los permisos, de las regulaciones, va a haber. Oye, ahora también el andamiaje de los permisos existe ahí por varias razones nefastas, ¿verdad? Y tú puedes estudiar los litigios. Tú tienes un centro comercial en esta esquina, hay un terreno aquí. El permiso no aparece en este terreno, ¿por qué será? Y hay una gente invirtiendo, voy a invertir $2 billones allí, va a ser un centro comercial con boleras, cine, voy a hacer un parque para la comunidad, el permiso no aparece ahí. ¿Por qué? Porque este empresario de este centro comercial está litigando, está cabildeando, está donando a partidos políticos para asegurarse que ese permiso no salga. Bueno, para que abriéramos San Juan, ¿cuánto tiempo estuvo eso? 20 años, eso es un buen ejemplo también. Y como ese hay mucho, ¿verdad? De strip malls, de shopping centers. O sea que hay que eliminar esta fricción. Y pues si tú no hiciste tu asignación y este mall es más competitivo que este, pues este tipo va a quebrar y hay que dejarlo que quiebre y que pase el proceso, que el capitalismo haga su trabajo. No podemos estar con esta fricción, esta manipulación artificial, esta idiosincrasia de proteger mi finca, porque cada día más nos quedamos sin finca. ¿Sabes? Tú no puedes pretender proteger tu finca porque antes teníamos 4 millones, antes tu finca era más próspera porque tenías a 4 millones de personas a que servirle, ahora ya tienes 3 millones 2 y si seguimos con esto de la finca en 10 años vamos a tener 2 millones 5 y esa finca no va a valer nada y va a colapsar. Así mismo es. Sí. Oye, Ignacio, y con esto cerramos. ¿Qué para ti es la definición del éxito? Mira, para mí el éxito es la libertad, ¿verdad? Y yo defino la libertad como, pues, ser suficientemente independiente, ¿verdad? Y autosostenible como para poder tomar decisiones libremente. Eso para mí es ser exitoso. O sea, yo no quiero ser esclavo ni de mi trabajo, ni quiero ser esclavo de lo material, ni de la deuda. Si yo puedo ser libre, ¿verdad? Para mí eso es el éxito más grande. Si yo me quiero ir de viaje mañana y cogerme unas vacaciones, eso para mí es ser exitoso. Si puedo, qué sé yo, estar 3 semanas en vez de 3 días y lo puedo hacer, pues esa libertad para mí es la definición del éxito. Ahí lo tienes. Ignacio, te quiero dar las gracias. Gracias a ti. Yo quiero que la gente que nos esté escuchando sepa que tú estás incursionando también en lo que son el ambiente de los podcasts. Yo sé que lanzaste el primer episodio hace poco, donde los invito a escuchar que ahí tocaste un poco los temas que tocamos hoy y yo voy a estar sintonizando firmemente. Gracias. Así que ya tú Gracias. sabes, y aquí, cuando quieras, para que sepas que estás invitado para seguir la conversación, porque yo creo que esto no se acaba aquí, esto hay que seguir. Gracias. Hay que Ojalá seguir que sí. ayudando. Y que vengamos a hablar de resultados, ¿verdad? De reformas grandes que tengan consecuencias en nuestras vidas. Pues así mismo. Gracias por la Gracias, campeón. oportunidad. Gracias.